¿Qué tal, gente? No se olviden apoyarnos en Patreon para más contenido y seguir con las traducciones de las novelas. El link de Patreon está en la descripción del vídeo. TK Novelas Ligeras, tu canal de novelas. Esta novela está siendo patrocinada por Jesús Castañeda. Gracias por apoyar al canal. Capítulo 1651. Decisiones difíciles del jugador. 10 segundos. La verdadera batalla solo duró 10 segundos. La victoria también se decidió en esos 10 segundos. El ritmo fue increíblemente rápido. Muchos espectadores estaban en el proceso de atarse para una batalla épica cuando los personajes se encontraron por primera vez. Al final resultó que, la batalla terminó antes de que incluso ajustaron sus asientos. ¿Hora de reflexionar? ¿Reflexionar sobre qué? Ni siquiera vieron el partido con claridad. ¿Sobre qué podrían reflexionar? Todos se quedaron estupefactos. Los fanáticos de Sansara incluso se olvidaron de alentar a su equipo con la victoria. Incluso la pantalla grande en el estadio no tenía reflejos listos por un momento. La pelea duró solo 10 segundos, pero superar los momentos intensos y las complejidades llevaría mucho más tiempo. El equipo en vivo y el equipo de transmisión estaban tambaleándose. Ni siquiera se habían acostumbrado a su mentalidad laboral habitual, pero el partido ya había terminado. A pesar de que Lord Grinde y Yeshiu tenía poca salud, ese 13% pudo lograr un contenido agradable. Los dos jugadores pudieron controlar a sus personajes para tener un duelo feroz en estos 10 segundos. Yeshiu salió de la cabina de la competencia. Finalmente, los espectadores parecieron recuperarse ligeramente. Los fanáticos de Sansara comenzaron a aplaudir. Después de todo, esta fue la victoria de su equipo. Pero tal como lo predijo Yeshiu, al luchar de frente con Zhou Zekai, perdió la batalla pero no perdió en espíritu. Sansara estaba siendo aplaudido por su victoria en este momento, pero los jugadores y fanáticos de API no sintieron ninguna pérdida de moral. El carrete destacado finalmente estaba listo. Al final, solo fueron 10 segundos de acción. Las compilaciones no podían alargar el tiempo. Las numerosas pantallas en el estadio acaban de reproducir la batalla de 10 segundos desde diferentes ángulos. Este carrete destacado no usaba cámara lenta y se reproducía a velocidad normal. 10 segundos, y otros 10 segundos, y otros 10 segundos más. Al público parecía no importarle que se repitieran estos 10 segundos. Todos se inclinaron y volvieron la cabeza con interés, y vieron repeticiones de estos 10 segundos desde todos los ángulos. Para entonces, Yeshiu había regresado al área de API. También tuvo que decidir sobre la siguiente persona que API enviaría. Pero esta no fue una decisión fácil. Aunque Yeshiu no perdió en espíritu ante Zhou Zekai, ni siquiera él pudo suprimir la confianza del oponente. Zhou Zekai continuaría con su actitud de lucha hasta la muerte y lanzaría una ofensiva agresiva. API necesitaba enviar a alguien con mucha experiencia y habilidad para adaptarse rápidamente a los cambios al tango con Zhou Zekai. Fan Rui. Era la opción más adecuada. Cuando Yeshiu pensó esto, su mirada vagó en dirección a Fan Rui. Pero justo cuando lo hizo, su corazón se hundió un poco. Fan Rui también lo estaba mirando, pero su mirada emitía una sensación anormal de calma. Yeshiu entendió a Fan Rui. A pesar de que era el epítome de jugar sucio, definitivamente no era del tipo de intimidar a los débiles y evitar a los fuertes. Fan Rui también debe entender cuán crucial fue este próximo partido. En estos momentos, a juzgar por la personalidad habitual de Fan Rui, probablemente ya se habría ofrecido voluntario para jugar sin que se lo pidieran. Pero ahora, no solo Fan Rui no habló, sino que permaneció en silencio cuando captó la mirada de Yeshiu. Yeshiu supo de inmediato que Fan Rui no estaba en su mejor momento. La carga del último partido probablemente no había sido completamente borrada por los 2 días de descanso. Fan Rui permanecer en silencio era su forma de no dañar la moral de API. Pero en este momento, decidió permanecer en silencio después de intercambiar miradas con Yeshiu. Esto fue porque sabía que Yeshiu lo entendería de inmediato. Si Fan Rui no podía ir después, ¿quién podría? Mientras Yeshiu todavía dudaba, Sumuchen se había levantado voluntariamente. Déjame ir, Sumuchen resolvió el enigma casi con indiferencia. Después de sonreír levemente a Yeshiu, se dirigió hacia el escenario sin esperar su confirmación. Ten cuidado. Yeshiu tampoco terminó diciendo mucho, porque sabía que Sumuchen era plenamente consciente de la situación actual, y también que por eso era capaz de responder tan casualmente al enigma.
No necesitaba dar ninguna instrucción adicional, porque ella sabía claramente lo que tenía que hacer en la situación que estaba a punto de enfrentar. Un cuidado ya no era necesario para el partido, sino que era más un comentario personal. Boya Sumuchen sonrió de nuevo y subió al escenario. Yeshiu se dio la vuelta y volvió a mirar a Fan Rui. Sabiendo que Fan Rui estaba tratando minuciosamente de ocultar su condición actual, Yeshiu ciertamente no presionaría para interrogarlo en el acto. El tercer partido de la arena grupal comenzó rápidamente. Sumuchen de Api contra Zhou Zekai de Samsara. Después de que el mapa se cargó y los personajes aparecieron, Zhou Zekai no decepcionó las expectativas de nadie, especialmente sus compañeros de equipo Samsara. Cloudpiercer cargó resueltamente hacia adelante, sin pausa ni vacilación. ¿Qué hay del lado de Api? Sumuchen no perdió en intensidad. Dancing Rain también cargó. Se podía ver que ella no tenía ninguna intención de desacelerar el ritmo de este partido. Seguramente no tendrían otra batalla rápida con una conclusión rápida nuevamente. Todos, incluidos el público, los trabajadores del estadio, el equipo de transmisión y demás, fueron sorprendidos sin preparación por el último partido de 10 segundos. Ahora, rápidamente reunieron 12 minutos de atención en un segundo. Bien. Los espíritus de Pan Lin también se despertaron. Podemos ver que Zhou Zekai se está cargando con Cloudpiercer como el último juego. Pero por otro lado, Sumuchen tampoco vacila y también se está cargando directamente. Probablemente sea otro duelo emocionante. Qué vista tan rara en la gran etapa final. Demasiado cierto. Por lo general, en este tipo de partido, ambas partes cerrarían con precaución y lucharían por una posición ventajosa mientras minimizan los errores. Pero hoy, esto no es cierto solo mirando la disposición de los jugadores de Samsara. Para comenzar con Sanxian y que Zhou Zekai lo siga, muchas personas ya lo considerarían un error. Sin embargo, Samsara tomó este error de un arreglo para darse espíritu de lucha. En el escenario de la competencia, no hay absoluto correcto o incorrecto. Si Samsara pierde, entonces sería un problema. Pero ¿y si gana Samsara? El impulso tendría una influencia decisiva. Samsara se centró en esto, porque vinieron a ganar. No pensarían en lo que sucedería después de perder. Li Yibo continuó desde Panlin. Yo sé lo que quieres decir. La disposición del jugador de Samsara muestra un tipo de determinación. Solo tienen victoria en sus ojos. Una determinación de que definitivamente ganarán. Dijo Panlin. Correcto, dijo Li Yibo. Después de que San Xian perdió contra Yeshiu, los arreglos de jugadores de Samsara se volvieron mucho más riesgosos. Aún así, Zhou Zekai todavía subió porque Samsara estaba decidido y tenaz. No pensarían en las consecuencias de perder. Tienes demasiada razón. Creo que tienes muchas ideas sobre este asunto. Debes haber tenido la misma sensación cuando ganaste el campeonato con Tiranmi, ¿verdad, entrenador Lee? Pan Lin aprovechó la oportunidad para poner mantequilla a Li Yibo nuevamente. Jaja, se rió Li Yibo. Por supuesto que recordaba la victoria claramente. Sin embargo, si no fuera por el milagroso golpe arriesgado por la vida de Colt Seasons, y Yeshiu, ¿quién sabía lo que habría sucedido? Capítulo 1652. Sin retiro. Mientras Pan Lin y Li Yibo discutían el partido, Sumuchen y Zhou Zekai finalmente estaban a punto de encontrarse. Zhou Zekai no disminuyó la velocidad, pero Sumuchen tampoco. Dancing Rain era un lanzador de largo alcance, sin embargo, parecía que estaba cargando como un personaje de corto alcance. Justo antes de que los dos personajes estuvieran a punto de encontrarse, Dancing Rain de repente se detuvo. Esto es... El público estaba perplejo, pero los jugadores profesionales reaccionaron mucho más rápido. Con la ayuda de su vista de espectadores, inmediatamente dedujeron los objetivos de Sumuchen. El cañón no era una línea perfectamente recta. Hubo giros y vueltas. Si Dancing Rain de Sumuchen continuara cargando como en la ronda anterior, el resultado sería el mismo que antes. Los dos lados opuestos se verían fuera de su rango de ataque. Incluso si la Dancing Rain de Sumuchen tuviera un alcance mayor que Lord Grim y Cloudpiercer, el resultado no cambiaría. Esta vez, Sumuchen hizo que Dancing Rain se detuviera antes de tiempo. Iba a cuidar un tocón de árbol, esperando un conejo. El perforador de nubes de Zhou Zekai necesitaría pasar por un turno. Para cuando llegara a la vista de Dancing Rain, los dos lados estarían a una distancia mucho más cercana. Los jugadores profesionales vieron rápidamente cuál sería esta distancia.
Era una distancia que permitiría a los atacantes de largo alcance mostrar mejor sus capacidades. Su Muchen había renunciado a una lucha constante y prolongada. Cuando ella y Zhou Zekai pelearan, sería una batalla explosiva. No. No fue solo eso. Habiendo visto la impresionante línea de fuego de Sumuchen varias veces recientemente, los jugadores profesionales comenzaron a analizarla con más cuidado. En este momento, al ver esta distancia, se dieron cuenta rápidamente de que no era solo una distancia que permitiría a los dos atacantes de largo alcance utilizar plenamente su poder de fuego. Esta distancia era una distancia de línea de tiro sobre la cual Sumuchen tenía control completo. En otras palabras, esta distancia no solo le permitiría utilizar completamente su alcance, sino que también elevaría su potencia de fuego a su punto máximo. Arma montada. Sumuchen calculó cuánto tiempo necesitaría Cloudpiercer para llegar aquí, y Dancing Rain instaló su arma montada. En el siguiente segundo, llegó Cloudpiercer. Boom 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 boom. El fuego de artillería de Dancing Rain se desplegó instantáneamente. Era casi imposible saber cuál era su secuencia de habilidades. En el momento en que apareció Cloudpiercer, el campo de batalla estalló en explosiones y humo. La explosividad fue aún más intensa de lo que todos esperaban. El DPS de Dancing Rain alcanzó instantáneamente un pico. La situación de Cloudpiercer obviamente no fue genial. A nadie le resultaría fácil enfrentarse a la línea de fuego de Sumuchen. Sin embargo, si realmente quería alejarse de la línea de tiro de Dancing Rain, era realmente muy simple. Todo lo que necesitaba hacer era retroceder un poco. Cloudpiercer había estado haciendo un giro en el cañón, cuando apareció ante Dancing Rain y fue bombardeado con proyectiles de artillería. Todo lo que tenía que hacer era retirarse un poco, y desaparecería de la vista de Dancing Rain. No importa cuán fuerte pueda ser su línea de tiro, si no tuviera un objetivo que pudiera golpear, entonces sería inútil. Pero todos los jugadores profesionales sabían que mientras retroceder era fácil y efectivo, Zhou Zekai no elegiría hacerlo. Porque lo que buscaba no era el resultado, sino las circunstancias. Si retrocedía, evitando el impulso de Sumuchen, su propio impulso disminuiría, y el impulso de Samsara disminuiría aún más. Fue como una carrera de alta velocidad en automovilismo. Incluso si veían un obstáculo más adelante, en lugar de reducir la velocidad y rodearlo, sería más satisfactorio atravesarlo. Frenar y reducir la velocidad mataría la emoción. Cloudpiercer dar un paso atrás era equivalente a detener completamente el auto de carrera, retroceder y luego retroceder. Sería extremadamente decepcionante. Zhou Zekai no se retiraría, incluso si fuera la opción más segura. Lo que persiguió Samsara fue empujar hacia adelante, barriendo todo a su paso. Zhou Zekai era el capitán del equipo, el núcleo del equipo. Necesitaba ser fuerte. Necesitaba llevar a cabo sus objetivos. En este momento crucial, nunca dejaría caer la pelota porque era alguien que usaba acciones, no palabras. Usó sus acciones para darse voz a sí mismo y a sus compañeros de equipo. Cargar. Cloudpiercer cargó hacia adelante. Frente a la línea de fuego explosiva del lanzador, disparó de vuelta. Esta elección no fue sabia. Si este fuera el juego, cualquiera que tomara este tipo de mala decisión sería visto como un novato, a quien los veteranos despreciarían con desdén y luego darían una conferencia. Pero ahora, el número 1 de Gloria había tomado esta decisión en el partido decisivo de la final. En el escenario, no había absolutamente nada correcto o incorrecto. Un acto tan novato que cualquiera se reiría de la persona que lo hiciera, pero ¿y si la persona que lo hizo fue Zhou Zekai? ¿Quién se atrevió a reírse de él? Al ver la decisión de Zhou Zekai, los jugadores normales soltaron una expresión de miedo. A sus ojos, esto era lo que significaba hacer posible lo imposible. No es de extrañar que fuera el número 1 de Glory. No es de extrañar que fuera un jugador superior. La multitud se volvió loca. Al igual que los jugadores profesionales predijeron, aunque esta decisión fue imprudente, fue absolutamente impresionante. A todos les encantó ver que lo imposible se volviera posible. Boom 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 boom. Bang bang. Con los beneficios de Mounted Gun, el fuego de artillería de Dancing Rain fue extraordinario. Cloudpiercer estaba disparando, pero sus disparos parecían muy débiles y frágiles. Pero Zhou Zekai no se encogió. Tan pronto como comenzó el partido, la palabra retiro no estaba en su diccionario.
No importa las circunstancias, no importa cuán imprudente pueda ser, incluso 10 millones de enemigos no cederían a su voluntad. Ese era el tipo de mentalidad con la que entró en el partido. Era claramente un francotirador, una clase que no tenía la capacidad de cargar directamente en una trampa, pero de todos modos lo hizo. La gente que observaba no pudo evitar recordar que antes de la incorporación de San Xian al equipo, Sansara carecía de un atacante directo. Sin embargo, incluso sin uno, Sansara había podido ganar 2 campeonatos seguidos. En las finales hace 2 años, Sansara había eliminado a Blue Rain, el equipo lleno de jugadores únicos pero sinérgicos. En las finales anteriores, habían eliminado a Tyranny, los veteranos experimentados que habían puesto todo de su parte para ganar. En ese momento, ¿quién había sido el atacante de su equipo? Zhou Zekai. Además de la curación, no había nada que no pudiera hacer. Estas palabras no eran solo palabras vacías o una descripción exagerada. Zhou Zekai tenía la capacidad de hacer lo que era imposible. Avanzar. El actual él era como un valiente guerrero frente a un arquero. No tuvo más remedio que seguir adelante. Cloudpiercer cargó por delante. 1 paso, 2 pasos, 3 pasos. Se podían ver quemaduras por todas partes de las innumerables explosiones. Nadie podría atravesar ileso la línea de tiro de un lanzador. Una clase de rango cercano haría todo lo posible para romper el muro de un lanzador. La mayoría de las veces, elegirían dar vueltas y hacer algo inesperado para acercarse al iniciador. Pero en este mapa, no fue posible dar vueltas. El único camino era hacia adelante. Cloudpiercer de Zhou Zekai hizo lo que incluso los personajes de rango cercano tratarían de evitar, acercándose cada vez más a Dancing Rain. Se acercaba y atacaba. Esta fue la diferencia entre él y una clase real de rango cercano. No necesitaba acercarse por completo para atacar. A medida que escapó gradualmente de la línea de fuego, los ataques de Cloudpiercer se volvieron cada vez más densos, más y más amenazantes. Pero Su Muchen tampoco se encogió. Cada vez que Cloudpiercer daba un paso adelante, la línea de tiro de Dancing Rain también retrocedía. Ella tenía la capacidad de crear una línea de tiro perfecta para un rango bastante amplio. Pero este tipo de explosividad no podría durar para siempre. Incluso un jugador normal entendió esta lógica. Debido a que esta explosividad máxima requería encadenar tantas habilidades como fuera posible en el menor tiempo posible. Para lograr este poder de fuego, no podía pensar en ciclar sus habilidades o las secuelas. La explosividad de Sumuchen había estado en su apogeo desde el primer disparo. Pero incluso este tipo de estallido no fue capaz de suprimir por completo a Zhou Zekai. ¿Cómo podría contenerse? Sumuchen no pensó demasiado. Ella había predicho que Zhou Zekai avanzaría en el partido de hoy. Por eso eligió esta estrategia a pesar de tener un defecto tan obvio. Fue para hacerle las cosas difíciles a Zhou Zekai. Aún así, ella todavía no pudo cerrar Zhou Zekai. La victoria no fue tan fácil de obtener. Y aunque Zhou Zekai había optado por seguir adelante, no la estaba atacando a ciegas, derrumbándolo todo. También estaba observando la situación, observando la línea de fuego de Dancing Rain. Sabía que este tipo de explosividad no podía durar para siempre. Sumuchen tendría que reducir la velocidad en algún momento, a menos que estuviera segura de que podría matarlo durante este tiempo. Pero viendo la situación, parecía imposible. El perforador de nubes de Zhou Zekai se sostenía bajo el aluvión de proyectiles de artillería. Su salud estaba cayendo trozo a trozo, pero no se caería tan fácilmente. Y debido a que Dancing Rain estaba usando la pistola montada, cuando contraatacó, no necesitaba preocuparse de que ella esquivara sus ataques. Aunque el daño que infligió no podía compararse con la línea de tiro de Sumuchen, sabía que el punto de inflexión estaba por llegar. Bum 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 bum. Las explosiones continuaron, pero incluso los jugadores normales podían ver que la línea de fuego de Dancing Rain iba cuesta abajo. La transmisión y las pantallas del estadio mostraron el árbol de habilidades de Dancing Rain para que todos pudieran ver todas las habilidades que estaban en enfriamiento. La multitud estalló en vítores. Los fanáticos de Sansara sabían que su oportunidad había llegado. Qué pena, los jugadores profesionales se lamentaron. Sabiendo lo que haría su oponente, Sumuchen había creado un enorme obstáculo para él, un obstáculo que no podía evitarse. ¿Hubo una mejor configuración? No. Todos se retorcieron el cerebro, tratando de pensar en un método mejor.
Su estrategia utilizó plenamente las fortalezas de su propia clase y la situación de su oponente. Si tuviera que decir que hizo algo mal, entonces tal vez sería que había llevado sus límites demasiado lejos. El fracaso significaba la muerte. Tampoco se había dejado ningún camino para retirarse. Capítulo 1653. Victoria aterradora. La línea de fuego se rompió. Algunos de los jugadores normales aún pueden tener esperanza. Después de todo, habían visto el increíble control de Sumuchen sobre su línea de fuego. Habían visto cómo ella podía producir una explosividad al nivel de una línea de fuego a una distancia aparentemente imposible. Sin embargo, los jugadores profesionales entendieron que no era una cuestión de distancia en este momento, sino que Dancing Rain había usado demasiadas habilidades. No era posible para ella continuar más. No era algo que pudiera resolverse sin importar cuán habilidoso eras. Esta batalla podría describirse con la frase: el río fluye 20 años hacia el este, 20 años hacia el oeste. En este momento, los 20 años de Sumuchen hacia el este habían terminado. El siguiente fue 20 años de Zhou Zekai hacia el oeste. ¿Podría ella regresar? La gente que apoyaba a Api oró por la posibilidad de un regreso, pero para los jugadores profesionales, muy pocos consideraron la situación de Sumuchen con optimismo. Ella usó demasiadas habilidades, los jugadores profesionales sacudieron la cabeza y suspiraron. Pero siento que no debería haber necesitado usar tantos. Una voz gritó. Todos miraron para ver quién era. Guru Shao del equipo Milagro. Team Miracle se unió a la alianza este año junto con Team Api y terminó la temporada en el 13 lugar. Para un nuevo equipo, fue un logro muy bueno. Después de todo, la mayoría de los equipos nuevos parecían estar de gira por la temporada. Vinieron apresuradamente y se fueron apresuradamente. Desafortunadamente para Miracle, un demonio llamado Api vino con ellos. Habían llegado como un nuevo equipo y llegaron a la final, llevando a los campeones defensores, Samsara, a su tercer juego. Bajo la gloria de Api, el logro originalmente impresionante de Miracle fue pasado por alto. Sin embargo, el novato de Miracle, Guru Shao, había recibido bastante atención. Había sido uno de los contendientes para el mejor novato. Hubo rumores de que muchos de los mejores equipos se habían interesado por él. Su repentino estallido confundió a los antiguos mayores de la era excelente a su lado. Había innumerables expertos y dioses presentes. ¿Quién necesitaba un novato como tú para decir tu opinión? Pero las palabras de Guru Shao habían despertado la curiosidad de bastantes dioses. Miraron a Guru Shao y pronto tuvieron las mismas dudas. Los dioses sentados más cerca uno del otro rápidamente comenzaron a discutir el tema. Los otros jugadores vieron a los dioses y volvieron a mirar la pantalla, observando cuidadosamente la repetición. Zhou Zekai, alguien de repente señaló a un jugador. Bajo la supresión de la línea de fuego, intencionalmente disminuyó el ritmo, agregó alguien. ¿Qué? El corazón de todos dio un vuelco. Miraron hacia el dios de Tinger, Wang Jiexi, que había hablado. Luego, vieron la repetición y notaron las numerosas pistas. Él tiene razón. Todos estuvieron de acuerdo con el punto de vista de Wang Jiexi. Esta fue la razón principal por la cual Guru Shao mencionó que Sumuchen no debería haber necesitado gastar tanto. En ese momento, no había podido encontrar la razón, pero sentía que algo estaba mal. Tenía una intuición bastante aguda. En este momento, nadie estaba prestando atención a los agudos sentidos de Guru Shao. Después de confirmar la razón, sintieron que se les adormecía el cuero cabelludo. Un escalofrío les recorrió la columna. ¡Qué terrorífico! Bajo el aluvión de la línea de fuego de Sumuchen, en lugar de salir de él lo más rápido que pudo, disminuyó el ritmo intencionalmente, prolongando la ofensiva de Sumuchen y obligándola a enviar más ataques. Este fue el partido decisivo final. Todos sabían muy bien qué carga llevaba Zhou Zekai. Sin embargo, a pesar de estas circunstancias, todavía se atrevió a correr el riesgo. Antes, había mostrado una determinación e impulso implacables, y durante este proceso, había tendido la mano ganadora en silencio. Todos guardaron silencio, como solía ser Zhou Zekai. Todos sabían que era alguien que hablaba con sus acciones, pero había sido casi demasiado minucioso, una minuciosidad que excedía su imaginación. Aunque no habían mirado a Sumuchen con optimismo, al menos tenían un hilo de esperanza para ella. Sin embargo, una vez que notaron su mano ganadora, este último hilo de esperanza desapareció. Zhou Zekai ganó. El resto de la pelea fue como se esperaba.
Después de que Cloudpiercer rompió la línea de fuego, comenzó su contraataque. Contra su Gunfu fluctuante de 3 a 5 pasos, incluso si Dancing Rain tenía todas sus habilidades disponibles, a esta distancia, era difícil competir contra un francotirador, y mucho menos un francotirador como Zhou Zekai que jugaba como una clase a corta distancia. Aplausos atronadores. Su pelea con Yeshiu había sido demasiado pareja, y no fue capaz de elevar la moral de los fanáticos. Por otro lado, esta pelea tuvo un efecto extraordinario. En la primera mitad, Cloudpiercer había sido cerrado por el fuego de artillería de Dancing Rain, Zhou Zekai había mostrado una tenacidad feroz durante esta etapa. Luego, una vez que rompió la línea de fuego, fue directamente a por la victoria. Todo el proceso había sido demasiado satisfactorio para mirar. ¡Oh! Los fanáticos de Samsara vitorearon y gritaron. Cuando Sumuchen salió de la cabina del jugador, fue recibida con una tormenta de ruido. ¿Había jugado mal? Nadie lo pensó así. Nadie pensó que podrían haber hecho un mejor trabajo que ella. Pero al final, ella había perdido. El brillo que dejó en el escenario, naturalmente, sería mucho más opaco. Para muchas personas, parecía que Sumuchen había sido asesinado en una combinación. La pelea había sido corta, con 1 minuto y 7 segundos. Hubo numerosas idas y venidas, pero desde una perspectiva general, parecía que cada jugador había hecho un solo movimiento. Un movimiento para ganar, y el que ganó fue Zhou Zekai. Sumuchen regresó a su asiento. Ella no parecía estar desanimada por la pérdida. Sin esperar a que nadie la consolara, dejó sonreír y les dijo a todos que estaba bien. Samsara había regresado, tomando la delantera contra Api. El perforador de nubes de Zhou Zekai todavía tenía un 45% de vida restante. Fue una ventaja importante, pero lo que fue más aterrador fue la moral de Samsara. Los fanáticos de Samsara estaban casi fuera de control por la emoción. Los jugadores del equipo Samsara tenían expresiones de alegría, incluido San Xian, que había perdido en el primer partido. Api necesitaba matar el impulso de Samsara. Luego, los jugadores de Api vieron a Mofan ponerse de pie. Él no dijo nada. Sus intenciones eran claras. Todos miraron a Yeshiu. Al final, ¿quién fue el siguiente? Fue la llamada de Yeshiu. Yeshiu fue bastante directo. Él asintió con la cabeza. Mofan no dijo una palabra y caminó hacia el escenario. Yeshiu no había dicho nada cuando Sumuchen subió al escenario porque sabía que Sumuchen lo sabía. Pero Yeshiu tampoco dijo nada para Mofan. Yeshiu no estaba realmente seguro de si Mofan sabía la urgencia de su situación, pero si estaba dispuesto a ofrecerse como voluntario para ir, entonces debía pensar que podía ganar. Yeshiu no quería perturbar la mentalidad de Mofan. Solo podía esperar que todo el enfoque de Mofan estuviera en el partido, en su oponente, en la victoria. El estilo de juego de Mofan era bastante adecuado para detener el impulso de Samsara. Incluso si no se hubiera ofrecido voluntario, Yeshiu había considerado enviarlo. Dos jugadores a los que no les gustaba hablar ahora se enfrentaban. Estos dos jugadores prefirieron usar sus acciones para hablar por sí mismos. El partido pronto comenzó. Este fue un partido crucial, y Api había enviado un novato. Cualquier otro equipo ciertamente habría sido sometido a mucho escrutinio. Sin embargo, tenía más sentido para Api. En este nuevo equipo, aparte de Yeshiu, Sumuchen y Fan Rui, el resto eran novatos. Aunque Wei Chen era un viejo general, nadie realmente lo consideraba como una fuerza de combate importante. Pero Api tenía a Fan Rui, que aún no se había ido. Dada su situación, no parecía que fuera el momento de detenerse. ¿No sería mejor para Api poner a Fan Rui? Pan Lin creía. Por lo general, ese sería el caso. No es el momento de poner a un novato. Sin embargo, el único jugador experimentado restante de Api es Fan Rui. Poner en Fan Rui en este momento no es ideal. No habría posibilidad de un gran regreso. Poner Mo Fan podría ser mejor. Él puede actuar como un amortiguador, lo que lo hace mucho más fácil para Fan Rui a continuación, analizó Li Yibo. Eso tiene sentido. Entonces, todos veamos el partido. Dijo Pan Lin. La batalla comenzó. El mapa no había cambiado. El área en el centro del mapa aún tenía rastros de la lucha de Yeshiu contra San Xian. La mayoría de estos rastros fueron dejados por los NPC. Luego fueron las dos peleas ganadas por Zhou Zekai. Ambas batallas habían sido rápidas. La trama del mapa no había sido tocada cuando las batallas terminaron. ¿Qué hay de esta ronda?
Zhou Zekai había cargado ferozmente las dos rondas anteriores, y esta vez, ¿reduciría la velocidad para un ritmo más constante? No. Tan pronto como comenzó el partido, Cloudpiercer de Zhou Zekai salió precipitadamente como en las últimas dos rondas. Iba con el mismo ritmo y la misma energía para vencer a su oponente. Nadie se sintió cansado por la misma estrategia. De hecho, se sintieron aún más emocionados. La multitud comenzó a cantar el nombre de Zhou Zekai, cantando por un 1 contra 3. Sí. Si Zhou Zekai ganara, sería un 1v3. Incluso si su primer oponente, Yeshiu, hubiera estado casi muerto cuando jugaban, los datos mostrarían que Zhou Zekai vencería a 3 jugadores. Cloudpiercer habría matado a 3. Un 1v3 fue lo suficientemente impactante. Por supuesto, 3 enemigos con salud total habrían sido la guinda del pastel, pero aún así, no había necesidad de discutir sobre si ese no era el caso. 1v3. 1v3. Los fanáticos de Sansara gritaron. No estaban satisfechos con solo ganar. Estaban buscando más. En esta etapa final, un 1v3 no podría ser más perfecto. Capítulo 1654. Incluso la suerte no está aquí. Zhou Zekai está realmente motivado hoy. Como muchos otros, Pan Lin podía sentir la determinación inquebrantable y la energía de Zhou Zekai. Pero tengo que felicitar a Mo Fan. Realmente no es fácil para un novato, dijo Li Yibo. Fue una ronda muy importante, pero Api había enviado a Mo Fan contra Zhou Zekai. La presión bajo la que estaba no era ligera. Después de que comenzó la ronda, aunque los movimientos de Deception no fueron rápidos ni apresurados, tampoco fue lento. Estaba avanzando a un ritmo muy normal. Su ritmo constante hizo que todos supieran que Mo Fan estaba tranquilo en este momento. No era impaciente y no tenía miedo. Como novato, en este gran escenario, en este partido crucial, realmente no fue fácil. Por eso Li Yibo lo elogió. A medida que los dos personajes se acercaban gradualmente, el engaño de Mo Fan finalmente se detuvo. Se acercó a la pared del cañón, y luego usó su ninjato para comenzar a escalar el cañón. Pronto, se encontró un punto de apoyo. El engaño cayó sobre él, y luego se hizo un ovillo. Las pantallas de transmisión y del estadio cambiaron rápidamente a un ángulo de cámara diferente, uno que miraba hacia abajo desde el suelo del cañón. El engaño se podía ver débilmente desde este ángulo. No estaba completamente oculto. Además, esta distancia estaba dentro del rango de ataque de un Sharpshooter. Cloudpiercer podría alcanzarlo fácilmente. El engaño miró a su alrededor y comprobó su entorno. Entonces, de repente se puso de pie. Mo Fan había estado estudiando su posición, pero al final, no estaba satisfecho con ella. Después de comprobar su izquierda y derecha, Deception continuó subiendo. Esta pelea claramente no sería tan directa como la pelea anterior. Mo Fan siguió con su estrategia habitual, buscando un lugar de emboscada en este mapa. Durante las rondas de arena grupales anteriores, había notado algunos puntos a través de su vista de espectador, pero no tenía la experiencia suficiente para juzgar cada lugar a fondo de un solo vistazo. Necesitaba examinarlos más personalmente durante el partido. Al final resultó que, el primer lugar que notó era inadecuado. El engaño pronto encontró un nuevo punto de apoyo. Este lugar fue más bajo que el anterior. Esta vez, el engaño de Mo Fan ni siquiera miró hacia abajo. Miró hacia adelante e inmediatamente se fue. Ese lugar era demasiado bajo. Próximo. El engaño continuó escalando las paredes. A pesar de que se movía ágilmente, Cloudpiercer de Zhou Zekai se estaba acercando cada vez más. Si Cloudpiercer llegó antes de que Deception pudiera encontrar un escondite adecuado, entonces los planes de Mo Fan se desperdiciarían por completo. Los fanáticos de Api estaban ansiosos, esperando que Mo Fan pudiera darse prisa y encontrar un buen lugar. Los fanáticos de Sansara también estaban ansiosos, esperando que Zhou Zekai pudiera darse prisa y llegar allí. A través de la dirección en la que se movía Deception, el equipo de transmisión pudo averiguar qué punto de apoyo buscaría Mo Fan a continuación. El siguiente punto de apoyo fue bastante alto. La emboscada desde allí en realidad estaría un poco lejos. Sin embargo, la altura y el área de la protuberancia lo hicieron parecer como si fuera capaz de ocultar completamente un personaje, a menos que el otro lado también subiera allí.
Sería un inconveniente atacar desde allí, pero al mismo tiempo, Mo Fan estaría fuera de la vista de Zhou Zekai, y podría establecer una emboscada. ¿Quién fue más rápido? Uno se movía hacia adelante, mientras que el otro se movía hacia arriba. Cloudpiercer apareció, pero el engaño no se veía por ninguna parte. ¿Lo hizo a tiempo? La cámara cambió a la perspectiva de Cloudpiercer. En el momento en que el perforador de nubes de Zhou Zekai llegó al área, inmediatamente revisó las paredes que lo rodeaban. Pero al igual que antes, cuando miró a su alrededor, no encontró a nadie. Los fanáticos de Samsara estaban preocupados. Esperaban que Zhou Zekai sintiera instintivamente que algo andaba mal. Los fanáticos de Api también estaban asustados y nerviosos. Esperaban que Cloudpiercer continuara corriendo hacia adelante, dejando su espalda abierta al engaño. De repente, en este momento, ocurrió una oportunidad. Las tropas ocultas de la ABN surgieron de lo alto del cañón. Zhou Zekai los notó de inmediato. En el segundo siguiente, los NPC dispararon todo tipo de ataques de largo alcance, directamente hacia un cierto punto en la pared. Engaño. Las tropas ocultas de la ABN habían atacado donde Deception se había estado escondiendo. Los hechizos y explosiones destruyeron esa roca sobresaliente. El engaño saltó rápidamente para esquivar el asalto. Zhou Zekai había estado completamente preparado. Inmediatamente miró a su alrededor, buscando ataques entrantes. Pero para su sorpresa, no había nada. Las tropas ocultas en los dos lados del cañón inesperadamente solo habían apuntado al engaño. Parecían haber ignorado por completo a Cloudpiercer abajo. La situación fue lo suficientemente clara. El lugar que Mo Fan había elegido había provocado que las tropas de la ABN se escondieran en la parte superior del cañón. Esto definitivamente fue una sorpresa. Después de todo, este era un mapa aleatorio. Nadie, excepto los desarrolladores, conocía las características de este mapa. Sin embargo, también se podría decir que Mo Fan no había pensado en su plan con suficiente cuidado. No había considerado que dispararía los ataques de las tropas ocultas. Sin embargo, fue una crítica un poco injusta, algo que un experto en sillones podría decir. Después de todo, los NPC arriba eran bastante pacientes por lo que habían observado hasta entonces. No fue sino hasta que los NPC comenzaron a enredarse cuando comenzaron a tirar piedras a alguien que cayó al pozo. El engaño de Mo Fan había ido subiendo más y más, pero todavía estaba bastante lejos de ellos. Nadie sabía cuál era la lógica detrás de la IA, y era imposible llegar a una conclusión. En cualquier caso, para Mo Fan, para Api, no podría ser peor que esto. En la primera ronda de la arena grupal, Wanautun Leaf de Sanxian terminó siendo atacada por los NPC, mientras Lord Grim de Yeshiu descansaba fácilmente en la pared. Pero para evitar molestar a los NPC, no realizó ningún ataque. Los NPC no fueron suficientes para detener a Sanxian, razón por la cual sucedió toda la serie de eventos posteriores. Si Yeshiu hubiera atacado a Wanautun Leaf junto con los NPC, Sanxian habría estado en grandes problemas. Mo Fan estaba en el mismo tipo de crisis. Su situación era diferente a la de Sanxian. Las tropas ocultas en los dos extremos del cañón solo le lanzaban ataques de largo alcance. No parecían tener ninguna intención de acercarse más. En este momento, si el perforador de nubes de Zhou Zekai atacó, no tendría que preocuparse por los NPC a menos que su puntería se volviera extremadamente pobre. Zhou Zekai captó instantáneamente los puntos principales. Para él, era como si una oportunidad hubiera caído directamente en su regazo. Zhou Zekai no fue educado. Aceptó amablemente el regalo. Los disparos resonaron por todo el cañón, las balas dispararon hacia el engaño. A pesar de tener una ventaja tan enorme, Zhou Zekai no actuó descuidadamente. Sus primeros ataques tenían como objetivo evitar que Deception continuara subiendo porque notó que Mo Fan quería correr hacia la cima del cañón. Sin embargo, con el impedimento de Zhou Zekai, Mo Fan no tuvo éxito. Escalar la pared de la montaña no fue tan fácil como moverse en un terreno plano. Mo Fan fue forzado a la impotencia. Solo podía hacer que Deception aterrizara en el suelo. ¿Los NPC dejaron de atacar? Esto era lo que esperaban los fanáticos de Api, pero sabían que era poco probable, muy poco probable. Como se esperaba. Los ataques no se detuvieron. Las tropas ocultas en los extremos opuestos del cañón continuaron atacando. Cloudpiercer a veces estaría implicado en los ataques, pero claramente no era el objetivo principal. La cabeza se sacude y suspira.
Los jugadores profesionales más neutrales sacudieron la cabeza y suspiraron. Era imposible predecir este tipo de sorpresas antes del partido, y solo tenía que suceder en un partido tan importante. Este punto era prácticamente un regalo gratis. Dadas estas circunstancias, si Cloudpiercer de Zhou Zekai perdió incluso una sola gota de salud, se consideraría su pérdida. Y no lo hizo. Zhou Zekai no se relajó en absoluto, incluso con esta enorme ventaja. De hecho, se volvió aún más vigilante. Cloudpiercer mantuvo una distancia adecuada del engaño en todo momento. Mo Fan intentó cerrar varias veces, pero falló cada vez. Zhou Zekai había estado cargando valientemente todo el tiempo. Incluso cuando estaba frente a la línea de fuego explosiva de su Muchen, su Cloudpiercer no retrocedió ni un solo paso. Pero ahora, ya no mostraba la misma determinación y valentía. Estaba jugando con mucho cuidado porque sabía que en esta situación, en estas circunstancias, este tipo de estilo de juego estrangularía mejor la moral de Abby. El punto de inflexión se perdió así como así. En este enfrentamiento crítico, Mo Fan fue completamente derrotado. Ni siquiera fue capaz de asestar un solo golpe a su oponente. ¿Qué podría ser más cruel, más doloroso que este tipo de derrota? Lo que fue aún más frustrante fue que todo, ya fuera su estrategia, su ejecución, su juego, se había derrumbado debido a un solo episodio de mala suerte. 1v3. Zhou Zekai lo había hecho. La victoria de la tercera ronda prácticamente le había sido regalada. Pero eso solo no fue todo porque esta ronda les dijo a todos que no era solo técnica, toma de decisiones, conocimiento, intuición, energía, incluso la suerte estaba al lado de Zhou Zekai y Samsara. ¿Cómo podría ser derrotado este tipo de equipo? ¿Qué debilidad tenía este tipo de oponente? Cuando Mo Fan bajó del escenario, la multitud del equipo visitante estaba en completo silencio. Los fanáticos de Samsara tampoco estaban demasiado entusiasmados. Mostraban cuán relajados estaban como si la victoria ya estuviera a su alcance. Zhou Zekai, Cloudpiercer, queda un 45% de vida. Detrás de él había 3 jugadores de Samsara, mientras que a Api solo le quedaban 2 jugadores. Estaba luchando como si su vida estuviera en juego, confiando en su propia fuerza para derrotar a Api en estos apuros. Este fue Zhou Zekai, el Zhou Zekai que había llevado al equipo Samsara de 2 victorias consecutivas en el campeonato. No se pudo encontrar debilidad en él. Incluso la ilusoria Lady Luck estaba de su lado. ¿Era este el nuevo rey de la gloria? Los fanáticos de Samsara llenaron el estadio de vítores para Zhou Zekai. En el momento en que Mo Fan regresó a los asientos de Api, fue como si el partido hubiera sido decidido. Tanrou miró a Yeshiu. Otros podrían estar pensando que Api ya había perdido, pero su espíritu de lucha no había disminuido en absoluto. Yeshiu estaba a punto de darle el visto bueno, cuando alguien de repente se levantó, cortando su línea de visión. ¡Puh! Fan Rui se llevó la mano derecha dorada a la boca, la escupió, se peinó y dijo: Parece que ustedes no tienen remedio sin mí. Capítulo 1655. El obstáculo de la carne de cañón. Api Fan Rui va a jugar después. Pan Lin vio la escena en el área de jugadores de Api. Se sintió un poco arrepentido. Sintió que Fan Rui debería haber jugado la última ronda, pero Api envió a Mo Fan en su lugar. Li Yibo inmediatamente tuvo una discusión sobre sus méritos, y el tempo tranquilo de Mo Fan afirmó su opinión de que la decisión de Api estaba bien. Pero entonces, ocurrió un cambio dramático. Si mirabas el resultado, enviar a Mo Fan había sido un grave error. No solo perdió un partido extremadamente crucial, sino que también fue completamente aplastado. La pérdida fue un duro golpe para la moral de Api. En cuanto a Samsara, su estado mental se podía ver a través de los fanáticos de Samsara, que estaban sentados allí complácidos, seguros de que la victoria ya estaba en sus manos. Arena grupal. 4-2. Desde que entró en juego el nuevo formato competitivo para los playoffs, y mucho menos la final, ninguna arena grupal en los playoffs había tenido una disparidad tan grande. Lo que era peor era que en esta arena de 4-2 grupos, a Zhou Zekai, que había ganado 3 rondas seguidas, todavía le quedaba casi la mitad de su salud. 1v4. La multitud ya estaba cantando por un 1 contra 4. Antes de hoy, nadie pensaba que era posible que ocurriera un 1v4 en el juego profesional. Sin embargo, hoy, la condición de Zhou Zekai, así como la salud y el maná de Cloudpiercer, hicieron que todos sintieran que un 1v4 era una posibilidad genuina.
La diferencia entre Api y Samsara realmente se está mostrando aquí, dijo de repente Lee Yibo. Api solo tiene un Yeshiu, mientras que Samsara tiene un Zouzekai y ahora un Sanshian, dijo Lee Yibo. Sanshian fue visto como la pieza final del rompecabezas para Samsara, convirtiéndose en los mejores socios de esta temporada con Zouzekai. Sanshian había bloqueado la mayor amenaza de Api, Yeshiu. Después, Zouzekai eliminó la poca salud que quedaba en Lord Grim de Yeshiu. Luego, venció a Sumuchen y Mofan. Ahora, Cloudpiercer era como un tigre en busca de su próxima presa. En cuanto a Fan Rui, en la última ronda, Pan Lin pensó que sería más seguro para Api enviar a Fan Rui. Sin embargo, para esta ronda, Pan Lin no miró a Fan Rui tan favorablemente como la última vez. Esto se debió al impulso de Zouzekai. Incluso un jugador All-Star como Fan Rui no parecía que pudiera detener el impulso de Zouzekai. Se sentía como si Fan Rui fuera solo carne de cañón. Y esta fue la sensación que tuvieron incluso sin saber la situación real de Fan Rui. ¿Vas a estar bien? Yeshiu sonrió cuando le preguntó a Fan Rui. Para los otros jugadores felices que no sabían que Fan Rui no era él mismo en este momento, no parecía que algo estuviera mal. El equipo tenía 4 miembros principales. Aparte de Sumuchen, los otros 3 no eran exactamente las personas más serias. Era común que hablaran basura unos de otros. Pero Fan Rui sabía que estas palabras de broma aparentemente normales tenían un significado real hoy. Incluso si no lo estoy, me tengo que ir. El equipo realmente no puede prescindir de mí, dijo Fan Rui con orgullo. Los otros en Api no encontraron nada malo, pero Yeshiu pudo escuchar lo que Fan Rui estaba implicando. Sí, no tenemos otra opción. No importa cómo estén las cosas, me tengo que ir. Yeshiu no dijo nada más. No estaba completamente claro cómo era la condición de Fan Rui, pero sabía que Fan Rui era un jugador responsable. No iba a jugar si no creía que pudiera ganar. Solo podía significar que aún podía pelear. No quería ir antes probablemente porque solo quería pelear si era necesario, y ahora era el momento. Mírame intimidarlo. Fan Rui apretó su mano derecha dorada y caminó hacia el escenario. Pero esta vez, ya sea Yeshiu o Fan Rui, sus actitudes fáciles no pudieron infectar a los demás. Todos en Api parecían excepcionalmente solemnes. Todos sabían cuán grave era su situación. Mo Fan, que no había aportado nada en la última ronda, parecía aún más abatido cuando regresó. La consolación de sus compañeros de equipo fue completamente ignorada. No te preocupes, Yeshiu miró hacia él. Mo Fan pasó junto a él. Esas palabras fueron demasiado claras. ¿Cómo podría casualmente lanzar una derrota tan devastadora? Tus compañeros de equipo todavía están peleando, continuó Yeshiu. Mo Fan volvió la cabeza. Yeshiu ya no lo miraba. Mo Fan siguió la mirada de Yeshiu hacia Fan Rui, quien todavía sostenía su mano derecha apretada en el aire. Así que no hemos perdido, Yeshiu volvió la cabeza para mirarlo. Todavía no hemos perdido, nosotros. Mo Fan miró fijamente al espacio mientras se sentaba en la esquina que siempre le había pertenecido, en la esquina donde nadie lo molestaría. Pero en este momento, Mo Fan de repente sintió que quería sentarse un poco más cerca. De esa manera, tal vez podría ver el partido más claramente. Comenzó la quinta ronda de la arena grupal. Era solo la quinta ronda, y Api perdió 3 jugadores. Su cuarto jugador subió al escenario para desafiar al segundo jugador de Samsara, Zouzekai, que todavía tenía un 45% de salud. Los gritos por un 1v4 sacudieron el estadio. Los fanáticos de Api estaban de mal humor. En este momento, no pudieron encontrar la energía para competir con los fanáticos de Samsara. Solo podían apretar los dientes y ver el próximo partido. El mapa cargado, los personajes engendrados. A pesar de que era la quinta ronda, aparte de Yeshiu vs Sanshian, todas las otras rondas habían pasado rápidamente. Ninguno de ellos había pasado más de 2 minutos. ¿Qué hay de esta ronda? Todos prestaron atención a Zouzekai y su Cloudpiercer. La transmisión no hizo una excepción. Tan pronto como comenzó la ronda, se centraron directamente en Cloudpiercer, ignorando el mar sin límites de Fan Rui. Porque era la primera vez que alguien había hecho un 1v3 en la final. Fue una hazaña que ningún otro dios famoso había hecho antes. Solo esto fue suficiente para ser escrito en los anales de la historia de Glory. Sin embargo, en este momento, tuvo la oportunidad de ir un paso más allá.
Se estaba abriendo camino hacia la aún más increíble 1V4. Nada brillaba más que Zhou Zekai en este momento. Él era el foco de todos. Fan Rui. Mar sin límites. A sus ojos, él era solo un obstáculo para la historia. Todos esperaban que él se separara. La cámara no le prestó atención a Fan Rui, pero iba a darse a conocer. ¡Qué arrogante! Parece que todavía no te has cansado de luchar. Todos rieron. ¿En qué tipo de situación estás? Sin embargo, esas grandes palabras. ¡Qué gracioso! Ignóralo. Todos gritaron en sus corazones. Efectivamente, Zhou Zekai lo ignoró. Cloudpiercer salió corriendo. Se apresuró a salir de nuevo. Gritos emocionados llenaron el estadio. Yeshiu, Sumuchen, Mo Fan y Fan Rui. Zhou Zekai fue tan decidido, decisivo e inquebrantable como antes. Cualquiera que no apoyara a Api probablemente estaba ardiendo de emoción. La transmisión finalmente cedió y se enfocó un poco hacia Fan Rui. Zhou Zekai había cargado una vez más hacia adelante. ¿Qué estaba haciendo Fan Rui? La escena mostrada por la cámara de repente se detuvo. Las paredes del camión en los dos lados no estaban borrosas por el movimiento, y no había temblores por parte del personaje que miraba a su alrededor. La cámara parecía estar mostrando una imagen. Todo en la imagen estaba quieto. El punto de vista parecía moverse, pero era muy lento. A veces miraba a la izquierda. A veces, se vería bien. A veces, miraba hacia atrás, hacia un letrero de madera que decía área militar, muerte de intrusos. Mar sin límites nos movía. Después de 4 rondas de la arena grupal, alguien finalmente tomó la decisión de no tomar la iniciativa de atacar, eligiendo en cambio esperar a que venga el oponente. Después de revisar los alrededores, Boundlessea comenzó a girar en su lugar. ¿Qué está planeando? Todos pensaban para sí mismos. La gente comenzó a notar este obstáculo, esta persona que había sido considerada como carne de cañón. Fan Rui, el maestro de jugar sucio, Fan Rui. ¿Qué podía hacer él además de jugar sucio? Todos inmediatamente pensaron en el letrero de madera que vieron desde el punto de vista de Fan Rui. Área militar, muerte a intrusos. Este bastardo estaba pensando en algún tipo de plan para enviar directamente al perforador de nubes de Zhou Zekai al área designada muerte a los intrusos. Pero, ¿cómo podría ser tan fácil? Por un lado, Mar ilimitado estaba más cerca. Además, Cloudpiercer era un francotirador. No dejaría que Boundlessea se acercara a él fácilmente. En ese caso, ¿cómo iba a enviarlo Fan Rui a esta zona prohibida? Todos sentían que era imposible, pero no podían evitar preocuparse. Vídeo hecho, por el canal TK Novelas Ligeras. Si lo escuchas en otro lado, es que ha sido robado. Capítulo 1656. Intencional o un error. El mar ilimitado de Fan Rui simplemente pasó su tiempo en el punto de desove, una curva en el cañón. Estaba mostrando que tenía la intención de quedarse de pie y esperar allí. El perforador de nubes de Zhou Zekai pasó rápidamente por el punto medio y luego comenzó a prestar atención a su entorno. Aunque el mar sin límites de Fan Rui no podía escalar como un ninja, había bastantes puntos de apoyo en las paredes. Llegar a la cima del cañón no fue una hazaña que solo un ninja podría lograr. Fue mucho más fácil para ellos. Las paredes del camión continuaron pasando junto a él. A pesar de que había comenzado a revisar su entorno, Cloudpiercer no había disminuido la velocidad. Él ya llevaba sus 2 pistolas en sus manos. Boundlessea aún no había aparecido, pero sus armas aún apuntaban hacia adelante, llenas de intenciones asesinas. Los espectadores que lo vieron sabían que todos los esfuerzos de Zhou Zekai en este momento eran inútiles porque Fan Rui se negó a moverse. No había necesidad de que él estuviera tan atento. Cuando pensaron en lo innecesario que era, la mordaz intención de matar de Cloudpiercer no parecía tan imponente como antes. Más y más cerca. Un jugador del calibre de Fan Rui sabría cuánto tiempo le tomaría a Cloudpiercer alcanzarlo. Mar sin límites finalmente comenzó a moverse. Se movió a la izquierda hasta que golpeó la pared del camión y luego retrocedió. Justo antes de entrar en el territorio de muerte a los intrusos, se detuvo. Entonces, comenzó a acurrucarse en una pelota. Pero no completamente. Al final, esperó allí, manteniendo una postura medio agachada y de pie. ¿Cuál fue el significado de esto? Todos estaban perplejos. ¿Pensaba que podía esconderse así?
Al ver la postura bastante divertida de Boundlessea, todos quisieron reír. Para explorar este punto, la transmisión y las pantallas del estadio se involucraron, mostrando un punto de vista mirando hacia este punto de generación. Mar sin límites podría verse tan claro como el día. Ni una sola parte de él estaba oculta. Había gente en la multitud que ya se reía a carcajadas. ¿Qué estaba fumando Fan Rui? En este momento, la cámara comenzó a retroceder, alejándose gradualmente. A cierta distancia, todos descubrieron de repente que este mar sin límites agazapado desapareció. Era una cuestión de ángulo. Todos entendieron. El cañón no era plano y recto. Los giros y vueltas tendrían un efecto en la línea de visión del jugador. Nadie sabía realmente cómo se vio exactamente la línea de visión en esta posición, pero en cualquier caso, Boundlessea no se podía ver. Pero no era demasiado ingenuo pensar que podrías esconderte así. Incluso si Boundlessea estuviera oculto a esta distancia, si solo dieras un paso adelante, Boundlessea sería visible nuevamente. La transmisión y las pantallas del estadio querían contarles a todos este punto. La cámara avanzó y retrocedió varias veces, y Boundlessea apareció y desapareció varias veces. Luego, la cámara continuó retrocediendo más y más. Los espectadores no entendieron cuál era el punto hasta que se detuvo. Poco después, la imagen mostró la distancia entre su posición actual y el punto de generación. Aquellos familiarizados con Cloudpiercer de repente entendieron. Esta distancia era el rango de ataque de Cloudpiercer. En otras palabras, el perforador de nubes de Zouzekai podría comenzar a atacar desde aquí, pero no podría verlo desde aquí. Cloudpiercer necesitaba continuar hacia adelante si quería encontrar mar sin límites. Si se mudara al otro lado del cañón, podría encontrar mar sin límites antes. Sin embargo, la condición previa era que él tenía esta conciencia. Finalmente, se dibujó una línea diagonal en el cañón. Con una mirada, la línea diagonal mostraba dónde Cloudpiercer necesitaría cruzar para ver el mar sin límites. En este momento, se trataba de si Cloudpiercer se inclinaba hacia la izquierda o hacia la derecha. Si se inclinaba hacia la izquierda, podría encontrar el mar sin límites desde más lejos. Si se inclinó hacia la derecha, entonces más cerca. El problema era que, incluso si se inclinaba completamente hacia la derecha, Cloudpiercer aún estaría al menos a 10 pasos del mar sin límites. Esta no era una distancia que representara un problema para los francotiradores. De hecho, esta distancia era la distancia óptima de un francotirador. Nadie podía entender lo que Fan Rui estaba tratando de hacer. Esperaba que Cloudpiercer no entrara en el área más allá de esa línea diagonal. Después de no encontrar el mar ilimitado, tal vez Zouzekai pensaría que el mar ilimitado lo había respaldado de alguna manera sin darse cuenta y luego volvería a investigar. Entonces, Fan Rui haría su movimiento. Está ahí. No fue imposible. Cuando todos pensaban en la vista desde esa esquina, tenía la sensación de que ya se podía ver todo desde allí. Si creyeras en esa ilusión, entonces realmente sentirías que no podría haber nadie allí. ¿Lo que sucederá? Todos se sintieron incómodos mientras esperaban. El perforador de nubes de Zouzekai finalmente llegó. Después de llegar aquí y no ver nada frente a él, Zouzekai claramente hizo una pausa y tuvo un momento de confusión. Miró a su izquierda y derecha nuevamente, y luego detrás de él. Disminuyó la velocidad y parecía que iba a ir con la posibilidad de que todos estuvieran preocupados. Sigue adelante. Innumerables personas gritaban ansiosamente en sus corazones. Los fanáticos de Samsara en el estadio comenzaron a gritar sigan adelante. Todos miraban atentamente esa línea diagonal proporcionada por la transmisión. Zouzekai, naturalmente, no podía verlo, pero los espectadores podían ver claramente a Cloudpiercer acercarse paso a paso. Sigue adelante. Sigue adelante. Sigue adelante. Los gritos de la multitud fueron organizados y poderosos, pero los pasos de Cloudpiercer se movieron en oposición a sus deseos. Con cada grito, cada paso se hacía más lento y más pequeño como si fuera de darse la vuelta en cualquier momento. Hizo que todos estuvieran increíblemente preocupados. Sigue adelante. Innumerables personas no podían soportar la ansiedad. Los gritos empezaban a sonar desesperados. Zouzekai parecía haber confirmado algo de repente. Cloudpiercer no se dio la vuelta. Siguió adelante y aceleró. Lo ha cruzado. La línea diagonal se cruzó, y no solo por un paso, sino por 2 pasos, 3 pasos.
Cloudpiercer de repente aceleró, y Boundlessea apareció ante sus ojos. Sus dos brazos estaban perfectamente rectos, sus armas dobles apuntaban constantemente a esa esquina. ¡Oh, oh, oh! La multitud de repente aplaudió. Su capitán, su jugadoras no los iba a decepcionar. ¿Ralentizando? ¿Eso fue una duda? No, todavía estaba avanzando, pero disminuyó la velocidad para mezclar su velocidad y arruinar las predicciones de Fan Rui. Esto fue porque Zhou Zekai entendió a Fan Rui. Se habían unido a la escena profesional en la misma temporada. Incluso si no podía ver el mar sin límites, sabía que Fan Rui debía estar esperando para emboscarlo. Por eso disminuyó la velocidad y luego aceleró. Si ninguno de los bandos estaba ampliamente preparado, entonces el choque repentino sería una competencia de su velocidad de reacción. Abran fuego. Las balas salieron volando. Mar sin límites se escabulló. Efectivamente, Fan Rui lo había estado esperando allí. Incluso si Zhou Zekai hubiera alterado el ritmo, la repentina aparición de Cloudpiercer no lo tomó por sorpresa. Las balas de inmediato dispararon chispas, pero no hubo sonido de balas golpeando carne. Boundlessea tenía un escudo de onda ki apuntalado, bloqueando la primera ola de ataques. Bang 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 bang. Las armas dobles dispararon de nuevo. A pesar de que el escudo de ondas ki aún no se había roto, la superficie era demasiado pequeña. No era como el paraguas de manifestaciones Myriad de Lord Grim que cubría todo su cuerpo. Además, después de que se formara un escudo de onda ki, no se movería. Rodar. Fan Rui intentó que Boundlessea rodara para esquivar los ataques, pero no tenía mucho espacio para maniobrar en este momento. El área detrás de él era una zona prohibida. En otras palabras, estaba bastante limitado con sus movimientos. Putu. Esta vez, las balas golpearon carne. A esta distancia, en estos confines, Fan Rui no pudo esquivar completamente todos los ataques de Cloudpiercer. Sin embargo, no fue derribado por las balas. La fuerza del impacto no tuvo efecto en él. Huesos de hierro reforzado. Fan Rui hizo que Boundlessea activara los huesos de hierro reforzados, pero aún así Boundlessea avanzó como una finta. Probablemente redujo el daño que recibió, pero al mismo tiempo, también estaba ocultando su próximo movimiento mientras rodaba. Este era un truco muy común que usaba cuando jugaba como ladrón. Ki Bullet. Una explosión de ki se disparó hacia la cabeza de Cloudpiercer. Pero en este momento, los espectadores no podían concentrarse en su lucha porque se dieron cuenta de que los NPC habían aparecido en la zona prohibida. Después de que aparecieron los NPC, se eliminaron todo tipo de habilidades. Los proyectiles de artillería, hechizos, maldiciones, ataques de ki salieron de la zona prohibida. Ninja Charge, Berserkers Colliding Star, una marea de NPCs de todas las clases diferentes había salido a la carga. Actualización del evento. ¿No fue arreglado? ¿Fue al azar? ¿Simplemente sucedió en este momento? La tecnología de proyección y la transmisión dividieron una sección, mostrando que la zona prohibida en el punto de generación de Samsara estaba en silencio. Esto no estaba sucediendo al azar. Algo lo había provocado. ¿Fue porque estaban peleando demasiado cerca de la zona prohibida? ¿Había un entorno así? Los espectadores y los jugadores profesionales intentaban adivinar la razón. Pero el equipo de transmisión y otros miembros del personal tenían otros medios para investigar el desencadenante. Y pronto, se encontró la respuesta. En las pantallas del estadio y en la pequeña pantalla transmitida, se repitió lo que estaba haciendo Boundlessea cuando Cloudpiercer de Zhou Zekai salió corriendo. Mar Ilimitado había formado un escudo de ondas ki y también salió corriendo, pero para su primer paso, cruzó a la zona de muerte a los intrusos. Boundlessea no fue asesinado de inmediato, pero los NPC habían sido convocados debido a este pequeño movimiento. Era parte de la configuración del mapa. No fue tan complicado. Si todo el personaje corría por la zona, eso era traspaso. Si un solo pie entraba en la zona, eso era traspaso. Y así, los NPC engendraron y comenzaron a atacar. Su enfoque era el mar sin límites, pero tampoco evitarían intencionalmente el perforador de nubes de Zhou Zekai. La batalla se convirtió instantáneamente en caos. En cuanto al paso que lo desencadenó, ¿había sido intencional? ¿O un error? Capítulo 1657. Pensamientos verdaderos. Bum bum bum.
El perforador de nubes de Zhou Zekai atravesó una cadena de explosiones. Se dio cuenta de que estos ataques no estaban dirigidos hacia él. Sin embargo, las clases de largo alcance, como lanzadores y elementalistas, a menudo infligen daño de área. Los ataques podrían fallar, pero el AD aún lo alcanzaría. Zhou Zekai no pudo evitar por completo recibir daño. Él estaba esquivando. El mar ilimitado de Fan Rui también estaba esquivando. Al ver cómo atraía con calma a los NPC hacia Cloudpiercer, los jugadores profesionales espectadores inmediatamente comprendieron sus planes. No fue un accidente. Fan Rui lo había hecho a propósito. Muerte a los intrusos. ¿Qué quería decir exactamente el signo con muerte? ¿Muerte instantánea? Nadie había probado esta configuración antes en las rondas anteriores, pero Fan Rui hizo que Boundless sea cruzara la línea de todos modos. Este movimiento fue realmente atrevido y arriesgado. Si cruzar la línea realmente significara muerte instantánea, entonces Samsara habría ganado instantáneamente esta pelea. Zhou Zekai habría ganado aún más perfectamente que su lucha contra Mofan. Cloudpiercer al menos había perdido algo de maná esa ronda. Pero no fue la muerte instantánea. Los NPC fueron convocados y comenzaron a perseguir Mar sin límites. Y viendo cómo Fan Rui estaba guiando intencionalmente sus ataques, se podía ver que había estado listo mucho antes. En otras palabras, había estado esperando este momento. En los asientos de Abby, Wei Chen se rió con aire de suficiencia. Este era el plan que él y Fan Rui habían ideado juntos. Cuando el engaño de Mofan desencadenó la emboscada desde arriba, Fan Rui había comenzado a prepararse para su pelea. Había llevado a Wei Chen a un lado para discutir cómo podría funcionar la configuración de muerte a los intrusos. El sistema no creó automáticamente las reglas. Los diseñadores del mapa, en otras palabras, los diseñadores del juego Glory habían diseñado la configuración del mapa. Adivinar el diseño era equivalente a adivinar cómo pensaban los diseñadores sobre el juego y los principios que el juego había seguido durante 10 años. Dentro de estos 10 años, muchos de los empleados habían ido y venido, pero siempre habría personas que se habían mantenido con el juego desde el principio. Wei Chen fue una de estas personas. Su carrera profesional solo había durado 2 años, pero nunca había abandonado el juego. Se había sumergido constantemente en los principios de diseño de Glory. Probablemente estaba más familiarizado con el juego que la mayoría de los empleados de Glory. Wei Chen dedujo que muerte a los intrusos no significaba muerte instantánea. Su razonamiento fue muy simple. No había visto ninguna herramienta o equipo que pudiera matar a alguien al instante. Glory siempre se había esforzado por ser lo más lógico posible. Si cruzar la línea significaba muerte instantánea, entonces los diseñadores establecerían alguna forma para que ocurriera la muerte. Podría ser un rayo repentino desde el cielo, pero definitivamente habría algo que dispararía y guiaría el rayo. El rayo no solo aparecería de la nada. No fue una conclusión difícil de alcanzar, pero había muy pocas personas que tendrían tanta confianza como Wei Chen. Esta fue la final de Gloria. Un error de juicio significaría que el mar sin límites de Fan Rui sería asesinado instantáneamente. Todos los esfuerzos de Api esta temporada serían destruidos en un instante. El resultado de este error fue demasiado aterrador. ¿Cuántas personas podrían asumir la responsabilidad de un error tan desastroso? Wei Chen se atrevió a... Acababa de hacer una llamada. Eso fue todo. Pero el actual él era como el capitán que una vez dirigió el equipo Blue Rain. Siempre había sido alguien valiente, alguien que tenía la confianza para llevar una gran carga. Estoy seguro, dijo Wei Chen a Fan Rui con confianza. Por lo tanto, cuando Fan Rui subió al escenario, cruzó la línea por un instante, confiando la vida de Boundless sea al juicio de Wei Chen. Wei Chen había juzgado correctamente. No fue una muerte instantánea. Los NPC engendraron y luego fueron tras Mar sin límites. Era una conclusión lógica, y Fan Rui se había ido con ella. Los NPC engendraron, y mientras sus ataques apuntaban al mar ilimitado, Cloudpiercer de Zhou Zekai estuvo implicado junto con él. La situación de Zhou Zekai fue similar a la situación en la primera ronda de la batalla de Yeshiro y Sanxian. La diferencia era que los NPC habían estado persiguiendo a Samsara en esa ronda, mientras que esta vez, Api estaba siendo perseguido. La One Autun Leaf de Sanxian se había puesto en desventaja debido a los NPC, pero Fan Rui se había traído esto a propósito. ¿Cuál fue su objetivo? ¿No sería esto similar a la pelea de Mofan en la ronda anterior?
Se enfrentaría al asalto combinado de los NPC y Zhou Zekai, ¿no? Aquellos que pensaron que esto sucedería rápidamente se dieron cuenta de la diferencia. La diferencia era que Mofan había desencadenado la emboscada desde arriba. El perforador de nubes de Zhou Zekai podría atacar, y no golpearía a los NPC. Pero esta vez, los NPC se apresuraron en terreno plano. Si el perforador de nubes de Zhou Zekai atacaba el mar sin límites de Fan Rui, si fallaba, las balas aterrizarían en los NPC y se convertiría en el nuevo objetivo. Como resultado, Zhou Zekai no pudo coordinar sus ataques con los NPC. Entonces, ¿qué podía hacer él? Pensando en esta pregunta, todos no pudieron evitar pensar en la primera ronda de la arena grupal. Acababa de suceder no hace mucho tiempo, por lo que todavía estaba fresco en la mente de todos. Esa ronda, Yeshiu no quería que sus ataques agro a los NPC, por lo que Lord Grim trepó por la pared y observó sin preocupaciones. Pero Wan Outun Leaf de Sanchian fue capaz de alcanzar un espíritu de batalla de etapa máxima junto con 5 cazadores completos. Su fuerza de batalla había alcanzado su punto máximo, y luego, el resto no necesitaba ser mencionado. Todos al menos sabían que los NPC no eran suficientes para eliminar a un jugador profesional. Por ejemplo, si el perforador de nubes de Zhou Zekai simplemente se escapó y observó desde un lado, el mar sin límites de Fan Rui limpiaría a estos NPC. Aunque no sería suficiente matarlo, ciertamente perdería mucha salud. Zhou Zekai podría esperar tranquilo a su agotado enemigo. La otra opción era atacar. Sus ataques definitivamente agro a los NPC. Los dos lucharían en medio del asedio de los NPC. No importa cómo lo miraste, la primera opción parecía mucho más fácil. Los Keymasters no eran como los magos de batalla, que se fortalecían cuanto más luchaban. Parecía una elección bastante fácil, pero Zhou Zekai, que había sido decisivo todo este tiempo, pareció dudar. No parecía que Cloudpiercer hubiera tomado una decisión todavía. Parecía como si todavía estuviera dudando sobre qué decisión tomar. Parece que Zhou Zekai está teniendo dificultades para tomar una decisión. ¿De qué está dudando? Pan Lin dijo lo que todos querían decir. Jaja, se rió Li Yibo, en este momento, evitar la batalla y ver a Fan Rui ser desarmado por los NPC es la mejor opción, pero no olvides cómo Zhou Zekai ha estado jugando todo este tiempo. Adelante, adelante y adelante. Ataque, ataque y ataque. Si de repente se detuviera y huyera, su ímpetu caería. Es por eso que Fan Rui está seguro de que Zhou Zekai no se retirará, ¿y por qué los obligará a los dos a una pelea desordenada? Dijo Pan Lin. Ese parece ser el caso, sonrió Li Yibo. Si ese es el caso, ¿por qué Fan Rui cree que tendrá la ventaja en una pelea caótica? Dijo Pan Lin. Ah. Li Yibo estaba visiblemente aturdido por la pregunta. ¿Una batalla caótica es más ventajosa para Fan Rui? Realmente no había considerado esta pregunta, pero cuando lo pensó un poco, descubrió algo. Sí, una batalla caótica es ventajosa para Fan Rui porque Zhou Zekai es un francotirador. Los francotiradores eran atacantes de largo alcance. No solo necesitaban una buena línea de visión sobre su objetivo, sino que necesitaban espacio para que sus balas volaran. En este tipo de batalla caótica, era demasiado difícil para un sharpshooter concentrarse solo en un objetivo. Buscando un buen ángulo, un buen tiro, había demasiados factores a considerar. Incluso Zhou Zekai sería retenido en este tipo de entorno. No es de extrañar que quisiera terminar cada pelea lo más rápido posible. No es de extrañar que cargara tan decisivamente cada pelea. No fue solo para elevar la moral del equipo. Fue porque una batalla prolongada en este mapa fue desfavorable para los francotiradores. Fue por el caos que engendraría el mapa. En este momento, Li Yibo entendió completamente los pensamientos de Zhou Zekai. Las batallas caóticas fueron desventajosas para los francotiradores. Esta era una visión muy juvenil de la situación. Pero cuando miraba a Zhou Zekai, era difícil no ignorar este punto debido a lo hábil que era, experto hasta el punto de que este tipo de visión juvenil no parecía que pudiera afectar a un dios como él. Pero Zhou Zekai no lo creía así. Era realmente hábil, pero no era arrogante. Fue decisivo, feroz e implacable para protegerse contra su debilidad en este mapa. Por eso estaba vacilando en este momento. No solo por el impulso, sino porque el método de Fan Rui había expuesto su debilidad. Demasiadas personas habían pasado por alto esta debilidad, pero no Zhou Zekai. Y Fan Rui también lo había pensado.
Había elegido este método arriesgado para convocar a los NPC y crear esta situación. En la mente de Fan Rui, estos PNJ que lo enfocaban no eran enemigos, sino aliados. No corras. Te he dado tantos ayudantes, ¿de qué tienes miedo? Fan Rui no estaba exactamente en un gran lugar con tantos NPCs atacándolo, pero aún tenía tiempo para hablar mal. Fan Rui no perdería este tipo de oportunidad y dejaría salir una palabra. Él entendió a Zhou Zekai y su situación actual. Sus palabras no podrían afectar la decisión de Zhou Zekai, pero sabía que había mucha gente afuera que no entendía la situación actual. A sus ojos, la situación era tal como la describió. Si Zhou Zekai se escapara, sería muy poco masculino. Las palabras de Fan Rui estaban destinadas a destruir su imagen. Su charla basura todavía era bastante incisiva. No puedo correr. Zhou Zekai en realidad respondió a Fan Rui, tal vez porque Cloudpiercer estaba a una distancia completamente segura en este momento. No tenía nada que hacer. Vio como los NPC perseguían a Fan Rui. Todos se dieron cuenta de que había tomado una decisión. La charla basura que Fan Rui había introducido no lo había afectado. Sin embargo, entendió bien a Fan Rui. Cuando el mar ilimitado de Fan Rui cruzó el área prohibida, rápidamente comprendió los objetivos de Fan Rui. Fan Rui no iba a dejarlo pararse a un lado y mirar. Planeaba liderar a estos NPC para rodearlo. Es cierto, él podría correr y correr, pero ¿correr hacia dónde? Lord Grimday Shiu podía trepar por las paredes y esconderse porque tenía habilidades ninja. Tenía mucha más libertad en sus movimientos en las paredes en comparación con otras clases. Wanautun Leaf de Sanxian también era una clase de rango cercano. Pero Zhou Zekai, su Cloudpiercer solo podía confiar en saltar para moverse a lo largo de la pared del cañón. Sus movimientos eran muy limitados. Su arma aérea estaría restringida. Si sus balas cayeran sobre los NPC, él sacaría su agro. El maestro Ki de Fan Rui también tuvo más ataques de largo alcance que un mago de batalla. Si bien Lord Grimday Shiu podría seguir huyendo de manera segura, no sería posible para Cloudpiercer de Zhou Zekai. Al final, si seguía corriendo, eventualmente llegaría al área prohibida en el otro extremo del cañón. De cualquier manera, necesitaría ganarse a Fan Rui en medio de este caos. Y cuando llegó ese momento, ¿cuánto daño habrían causado los NPC a Fan Rui? Zhou Zekai observó por un momento. El mar ilimitado de Fan Rui se movía astutamente y no atacaba mucho. Priorizó su supervivencia y sus movimientos. Quería llevar esos PNJ hacia Zhou Zekai. Incluso cuando llegaran al otro lado, no habría perdido mucha salud. Si no vas a correr, entonces voy. Fan Rui gritó. Esta vez, Zhou Zekai no respondió, pero su Cloudpiercer respondió. Este era el habitual de él, hablando con sus acciones. Capítulo 1658. Control situacional. Zhou Zekai no retrocedió. Se adelantó como siempre, pero esta vez, realmente se enfrentaría a un desafío. Los jugadores profesionales habían analizado los méritos y los inconvenientes de su decisión, y entendieron que este tipo de batalla caótica era desfavorable para él. Sin embargo, la mayoría de los espectadores no se dieron cuenta de este problema. A los ojos de los fieles seguidores, su capitán era invencible. No tenía debilidades. Lo que se aplicaba a los demás no se aplicaba a él. Los jugadores profesionales estuvieron de acuerdo en cierta medida. Un jugador superior como Zhou Zekai no podía ser visto con sentido común. Controlar balas tan rápidas y precisas como una espada, ¿era ese sentido común? Todos estaban acostumbrados a pensar en él de manera diferente, pero el propio Zhou Zekai no olvidaría el sentido común. No dejaría a sus oponentes ninguna oportunidad. Sin embargo, Fan Rui estaba utilizando este mapa para establecer una trampa. Zhou Zekai dudó un momento, pero al final, no se retiró. Cloudpiercer cargó valientemente hacia adelante. ¿Estaba planeando romper el sentido común? Los jugadores profesionales pensaron para sí mismos. La multitud ya había estallado en atronadores aplausos. Cargó hacia adelante, pero no atacó. La punta de su arma apuntaba al mar ilimitado, cada vez más cerca pero nunca disparando. Fan Rui había estado listo para una pelea con Zhou Zekai en estas circunstancias. Al ver que Zhou Zekai no se retiraba, lo recibió calurosamente. Boundless se rodó inmediatamente, esquivando dos ataques mientras se acercaba a Cloudpiercer. En el instante en que rodó, un proyectil de artillería salió volando detrás de él. Un PNJ lanzador le había disparado.
Con esta esquiva, el proyectil de artillería ahora se dirigía hacia el perforador de nubes de Zhou Zekai. Cloudpiercer rodó hacia un lado, evadiendo el misil. Boundlessea de repente se disparó y salió con sus dos palmas. Golpe de perforación del cielo. Fan Rui había encadenado su ataque con el PNJ Launcher. El Skipping sin Strike fue directo hacia donde se dirigía Cloudpiercer. No le importaba si golpeaba a los NPC. Después de todo, los NPC ya lo estaban atacando. No le importaba derribar a Cloudpiercer junto con los NPC. El AD de Skipping sin Strike no era pequeño. Cloudpiercer parecía que lo golpearían. Con el enjambre de NPC que los rodeaba, sus opciones de escape eran mucho más limitadas. Fan Rui no estaba atacando al azar. Fan Rui había considerado muchos factores, desde esquivar dos ataques hasta cebar el proyectil de artillería desde el lanzador detrás de él hasta el ataque de Skipping sin Cloudpiercer dejando una abertura. Fue demasiado. Para los jugadores normales, todo puede parecer normal, pero para los jugadores profesionales, todos los pequeños detalles involucrados los hicieron sentir mareados. ¿Puede esquivar este ataque? Muchos de los jugadores profesionales no lo creían así. Pero el sentido común no se aplicaba a alguien como Zhou Zekai. Cloudpiercer se levantó de repente y disparó dos veces. Fue solo un salto normal. No fue lo suficientemente rápido, pero con la ayuda del retroceso, Cloudpiercer aceleró. Cuando saltó, levantó las piernas, y justo así, el Skipping sin Strike silbó junto a él. Fuego. Cloudpiercer disparó contra la multitud de NPC. Sin embargo, estos dos disparos no captaron la atención de los NPC. Los que estaban cerca de él continuaron enfocándose en Mar sin límites. Ninguno de ellos volvió la cabeza para mirar a Cloudpiercer. Había disparado dos tiros a la multitud de NPC, pero ninguno de los tiros aterrizó. Zhou Zekai no fue tan rápido en comprometerse. Seguía buscando oportunidades dentro del caos. Bang bang. Pero en este momento, el Cloudpiercer en el aire disparó otros dos disparos. Las balas volaron hacia el mar ilimitado. Además de él, no había otra opción. Los dos personajes estaban bastante cerca en este punto. Los dos disparos habían llegado de repente. Al ver a Cloudpiercer de Zhou Zekai saltar y luego disparar con cuidado, perdiendo a los NPC, nadie pensó que atacaría tan fácilmente en este caos. Para sorpresa de todos, en realidad hizo que Cloudpiercer disparara dos veces mientras se balanceaba en el aire. ¡Puh! Un golpe y un chorro de sangre. Los dos disparos habían sido demasiado cercanos y demasiado repentinos. Fan Rui no tuvo tiempo de reaccionar por completo. Mar sin límites esquivó apresuradamente, evitando una de las balas. Fue solo un disparo normal, por lo que el daño no fue algo notable. Fan Rui y todos los demás estaban más preocupados sobre dónde terminaría la bala que esquivó. ¡Puh! Otro golpe, pero no había sangre. La bala había caído al suelo, silbando por todos los NPC. Zhou Zekai no haría que Cloudpiercer disparara precipitadamente si no creyera que tiene una buena comprensión de la situación. Tuvo un ataque de Cloudpiercer porque tenía confianza. Cloudpiercer aterrizó suavemente en el suelo. Simplemente sucedió que había un NPC corriendo para atacar el mar sin límites. Se hizo a un lado. No tenía intenciones de bloquear el camino del NPC. El Wildfire en su mano derecha apuntaba directamente hacia el mar sin límites. Con tantos NPC moviéndose, Boundlessea aparecería y desaparecería de su vista. No atacó, pero no cambió de postura. Sin embargo, sus dos disparos anteriores les hicieron saber a todos que no era que no pudiera atacar, sino que necesitaba la apertura correcta. Incluso en medio de este caótico campo de batalla, fue capaz de disparar al mar sin límites sin golpear a ninguno de los NPC. Su habilidad era así de increíble. Asombroso. No solo los jugadores normales, incluso los jugadores profesionales estaban asombrados. Su objetivo es excelente, pero lo que es más impresionante es su control sobre la batalla. Del lado del equipo Tinger, el capitán Wang Jiexi comentó sobre el partido a sus jugadores. Un campo de batalla caótico es desfavorable para los artilleros. Este es un hecho indiscutible, continuó Wang Jiexi, pero los dos disparos de Zhou Zekai fueron una señal para Fan Rui. Incluso en este caos, aún puedo atacarte. Aquí es donde difiere de lo que el jugador promedio podría pensar. Incluso si Zhou Zekai no ataca, la amenaza de sus ataques requiere la atención de Fan Rui.
Al tratar con los NPC, también debe ser cauteloso de dejar aberturas para que Zouzekai ataque. Entonces, ¿qué debe hacer? Preguntó un novato en el equipo. Sea proactivo, dijo Wang Jiexi. Fan Rui entendió claramente este razonamiento. En este momento, tenía que ser proactivo. No podía dejar que Zouzekai se quedara allí, esperando la oportunidad correcta para aparecer. Gira, mueve, rueda. Mar sin límites esquivó los ataques de los NPC, mientras movía hacia Cloudpiercer. Zouzekai oyó sus movimientos. Cloudpiercer no se movió hacia arriba, pero tampoco retrocedió. Sin embargo, sus armas seguían constantemente los movimientos de Boundlessea. Presión. Cualquiera se sentiría amenazado por el Cloudpiercer de Zouzekai apuntándoles. La única razón por la que no había lanzado una lluvia de balas al mar ilimitado era porque no quería golpear a los NPC. Desde esta perspectiva, estos NPC realmente se convirtieron en el paraguas protector de Fan Rui. Boundlessea continuó dando vueltas, evitando a los NPC a través de la forma única de moverse de Fan Rui. Su punto de vista giraba constantemente. Los jugadores normales que lo miraban no tenían idea de lo que estaban viendo. Ni siquiera podían decir en qué dirección iban. Es posible que no puedan distinguir desde el punto de vista de Fan Rui, pero los movimientos del mar sin límites eran claros como el día desde la vista del espectador. Sus movimientos no parecían complicados, pero el giro hacía que cualquiera que mirara desde su punto de vista quisiera vomitar. No fue tan simple como simplemente esquivar los ataques de los NPC. Tenía que observar su entorno. Necesitaba saber cómo atacaban y se movían los NPC porque necesitaba saber esto para ganar. Solo confiar en este caos para que sea difícil dispararle no sería suficiente para derrotar a Zouzekai. Si quería ganar, necesitaba llevarlo al siguiente paso. Lo había sabido desde el principio. Esto fue muy difícil, especialmente para el actual. Fan Rui sabía en qué condición se encontraba. No había querido jugar en la arena grupal. Había querido ahorrar su energía y fuerza para la competencia por equipos más importante. Pero la arena del grupo iba tan desastrosamente que no podía esperar hasta entonces. Pero tratar con Zouzekai sería aún más agotador que la competencia por equipos. Su visión borrosa finalmente se estabilizó por un momento, atrapada en Cloudpiercer. Capítulo 1659. Letrero de madera. Kiblade. Fan Rui lanzó otro ataque, tomando prestado el NPC frente a él como cobertura. De principio a fin, Zouzekai no pudo ver ninguno de los movimientos de Fan Rui. Ese NPC parecía estar coludiendo con Fan Rui. En el momento en que el Kiblade voló, el NPC se hizo a un lado. Cloudpiercer apareció de inmediato en la mira de Fan Rui. Las dos armas estaban encerradas en el mar ilimitado. Detrás de Boundlessea había 3 NPC alineados uno al lado del otro, cargando hacia él. Mar ilimitado tenía enemigos delante y detrás, pero Fan Rui no parecía preocupado en absoluto. Era consciente de la situación del mar ilimitado. Enfrente estaba Cloudpiercer. Detrás había 3 NPC. La distancia entre ellos estaba dentro de sus cálculos. ¿Atacaría Cloudpiercer? Fan Rui no estaba seguro. Solo sabía que a esta distancia, si Cloudpiercer atacaba, tenía cierta confianza en esquivar algunas de las balas. Como resultado, los NPC detrás de él serían alcanzados por las balas, y Cloudpiercer agro a los NPC. Eso no era lo que Zouzekai quería. Entonces, ataca. Con una nube empujando la palma, Mar Ilimitado empujó sin piedad al PNJ que lo había cubierto, para que pudiera dejarlo lo más abierto posible para que Cloudpiercer le disparara. Bang bang. Balazos. Cloudpiercer disparó. 2 balas salieron volando del Wildfire en su mano derecha y el fragmento destrozado en su mano izquierda. Fan Rui había estado listo. Inmediatamente se agachó. Las 2 balas cruzaron, rozando los hombros de Boundlessea. Esquivado. Fan Rui se alegró al principio, pero luego no oyó el sonido de una bala que golpeó un objetivo que esperaba oír. Un enemigo formidable estaba delante de él. Fan Rui no tuvo tiempo de darse la vuelta para mirar detrás de él. Sin embargo, los espectadores podían ver todo claramente. Aunque los 3 NPC se habían alineado uno al lado del otro, había un poco de espacio entre ellos. No importa cuán juntos estuvieran, incluso si estuvieran hombro con hombro, habría una brecha entre las cabezas. Mar sin límites había esquivado las 2 balas.
Luego, las balas volaron a través del espacio entre las cabezas de los NPC, sin golpear a ninguno de ellos. Los fanáticos de Sansar aplaudieron salvajemente. Sabían lo que Fan Rui había planeado, pero fracasó debido al objetivo preciso de Zhou Zekai. Fue una vista increíblemente emocionante de ver. Pero Fan Rui aún no había terminado. El mar sin límites agachado continuó avanzando mostrando el estilo sucio característico de Fan Rui. Kiblade. El ataque furtivo del mar sin límites había llegado a Cloudpiercer. Pero Zhou Zekai lo sabía claramente. Después de disparar 2 veces, Cloudpiercer se agachó. La Kiblade voló más allá de él. Cloudpiercer puede estar agachado, pero sus 2 cañones todavía apuntaban firmemente hacia el mar sin límites. Explosión. Explosión. Otros 2 disparos, pero en comparación con los 2 anteriores, hubo un retraso entre los disparos. Zhou Zekai no se centró únicamente en el mar sin límites de Fan Rui. Estaba observando cuidadosamente a los NPC detrás del mar sin límites. Había retrasado sus disparos para no golpearlos. A esta distancia, era muy difícil esquivar una bala, pero Fan Rui no era un jugador común. Con una postura sucia, Boundlessea pasó de agacharse a rodar sin pensarlo 2 veces. Cloudpiercer volvió a fallar, pero Zhou Zekai había tenido en cuenta a los 3 NPC. Las balas de baja altitud fueron por los huecos en sus pasos. Los aplausos nunca terminaban. Zhou Zekai pudo evitar que sus ataques agrietaran a los NPC. Su técnica fue impecable. Asombroso. 4 balas seguidas, pero ninguna de ellas golpeó a los NPC. Fan Rui, naturalmente, sabía que los 4 disparos de Zhou Zekai habían apuntado a los pequeños espacios entre los NPC. Sabía lo difícil que era lograrlo. Difícil fue difícil. Increíble fue increíble. Pero si tuvieras que decir amenazante, entonces la respuesta era no. Zhou Zekai estaba siendo restringido. Para no agro a los NPC, sus manos y pies estaban atados. No pudo establecer un ritmo sostenible. Este tipo de ataques no eran nada amenazantes. ¿Crees que puedes asustarme con eso? Fan Rui se rió fríamente. Mar sin límites continuó cambiando su ruta. Delante de él, a la izquierda, a la derecha, detrás de él, había NPC acercándose desde todas las direcciones. Todo tipo de ataques de largo alcance estaban lloviendo sobre él. El perforador de nubes de Zhou Zekai no solo se quedó allí. Se movía ágilmente en medio del caos, buscando un ángulo y una abertura para atacar. Los disparos sonaban de vez en cuando. Él continuó atacando. No pudo establecer un ritmo establecido, y sus ataques no fueron muy amenazantes, pero Fan Rui no pudo evitar que vinieran. Zhou Zekai no estaba jugando tan agresivo o dominante como antes. Pacientemente se paseaba por Fan Rui. No tenía prisa. El que recibió más daño fue Fan Rui, ya fuera el jugador o la salud y el maná del personaje. Enfrentarse a estos NPC no fue un problema para los jugadores profesionales, pero tampoco sería un paseo por el parque. Un cambio sutil había comenzado a tener lugar. Zhou Zekai estaba siendo restringido por los NPC, pero Fan Rui no estaba exento de carga. ¿Quién sería el primero en cometer un error? ¿Quién sería el primero en captar la primera gran apertura? Boundlessea entró en círculos con los NPC, mientras Cloudpiercer buscaba constantemente una apertura. Mientras Zhou Zekai buscaba, también observaba de cerca los movimientos de los NPC. Sabía que estos NPC no solo estaban siendo utilizados como escudos por Fan Rui. Después de esquivar otro ataque furtivo del mar sin límites, con un parpadeo, el mar sin límites de repente desapareció. Por ahí. Zhou Zekai al menos tenía la dirección general. Mar sin límites de repente dejó de correr hacia Cloudpiercer. Se había lanzado inesperadamente a un grupo de NPC. Cloudpiercer se movió inmediatamente a un lado. A decir verdad, cada vez que Boundlessea hizo algo inesperado, Zhou Zekai se sentiría un poco nervioso. Sabía lo astuto y sucio que era este jugador de la misma generación. Moverse hacia un lado le permitió ver desde un ángulo diferente, pero Boundlessea todavía no se podía ver. Esa mafia de NPCs parecía haberse apoderado de Boundlessea. Más y más NPC y ataques comenzaron a reunirse allí. Jon. El suelo plano de repente dejó escapar un ruido amortiguado. La visión de Zhou Zekai comenzó a temblar. El suelo mismo estaba temblando.
Cloudpiercer solo se sintió un poco tambaleante, pero muchos de los NPC de la mafia fueron lanzados directamente al aire. Terremoto de minas terrestres. El mar ilimitado de Fan Rui, sin duda, había utilizado el terremoto de minas terrestres. Pero había tomado la iniciativa de reunir a la multitud de NPC. Ahora, estaba usando esta habilidad para dispersarlos. ¿Qué estaba tramando? Boundless parecía estar tratando de escapar con todas sus fuerzas, pero Zhou Zekai no hizo que Cloudpiercer se adelantara para detenerlo. En cambio, retrocedió 2 pasos. Ya no estaba empujando hacia adelante sin descanso. Estaba mostrando una paciencia sin aperturas. Si no entendiera completamente la situación, no interferiría precipitadamente. Jon. Otro sonido amortiguado. Una explosión de ki explotó en el centro de la mafia de los NPC. Innumerables NPC más fueron lanzados al aire, o enviados hacia el suelo hacia Cloudpiercer. Cloudpiercer de repente hizo un movimiento. De repente rodó hacia adelante. Con una vista baja, pudo ver desde abajo. Detrás de uno de los NPC que volaban había un mar sin límites acurrucado en el aire. Expuesto. Boundless había tratado de ocultar sus movimientos mezclándose con los NPC, pero Zhou Zekai lo había atrapado. En este momento, Fan Rui no tenía otra opción que prepararse y atacar. Una ola de ki descendió. Boundless empujó con sus 2 palmas, enviando una explosión de ki. Cloudpiercer se había levantado de su rol, atacando arriba desde abajo. Incluso si fallaba, sus balas volarían hacia el cielo. No le fue posible golpear a un NPC. Como resultado, Cloudpiercer no se contuvo. Kaká. Mientras él había estado rodando, las armas dobles en las manos de Cloudpiercer se habían convertido en un largo rifle de francotirador. Estaba dirigido directamente al mar ilimitado, cargado de balas. Fuego. Trueno snipe. A una distancia tan cercana, no fue posible reaccionar al Thunder Snipe. Zhou Zekai había buscado el mayor DPS posible durante esta ventana. Su francotirador, naturalmente, fue por la cabeza de Mar sin límites. Pensilvania. El disparo había sido extremadamente preciso. Golpeó la cabeza de Boundless causando el doble de daño. La sangre floreció en el aire. El poderoso impacto cambió la trayectoria original de Boundless Pero Zhou Zekai aún no había terminado. Cuando no había aberturas, podía esperar pacientemente hasta que llegara una. Cuando llegaba una apertura, la aprovechaba con toda su fuerza. Doble carga. Cloudpiercer refrescó Thunder Snipe. Levantó su rifle de francotirador nuevamente y disparó otro tiro hacia la cabeza bañada en sangre. Explosión. Otro disparo. Otro disparo en la cabeza, doble daño. La sangre brotó de nuevo, pero esta vez, en medio de esta sangre, sonó un grito agudo. Esto es el sonido de un joven wyvern. Zhou Zekai lo miró sin comprender. Vio caer a un wyvern de invocador desde el aire. El wyvern había sido golpeado por el Thunder Snipe, y ahora era solo un cadáver muerto. Inmediatamente después, los NPC comenzaron a atacar Cloudpiercer. Agro establecido. Zhou Zekai se rió amargamente. Al final, Fan Rui lo había engañado. Un wyvern simplemente estaba corriendo hacia el mar ilimitado desde atrás cuando atacó. Zhou Zekai no pensó que fuera una coincidencia. Había atraído al wyvern para tomar el ataque. Todos los letreros habían sido una fachada. El verdadero letrero había sido Mar sin límites. Desde que se estableció el agro, ya no había necesidad de ser cauteloso. Disparo al azar. Las balas volaron de las armas dobles de Cloudpiercer, creando un círculo protector a su alrededor. Sin embargo, un buen número de las balas todavía estaban enfocadas en el mar sin límites de Fan Rui. Tirar de agro solo lo puso en una situación difícil. No significaba que había perdido. El ganador se decidirá por lo que vino después. Después de que Zhou Zekai estableciera agro a partir de los NPC, inmediatamente estalló. Parecía que planeaba derribar el mar ilimitado en una ola. Fan Rui había elaborado cuidadosamente su esquema. Mar sin límites todavía se elevaba por el aire. No pudo aterrizar debido al disparo aleatorio de Cloudpiercer. Estaba cayendo en el aire, una vez más exponiendo su espalda. Extremadamente cerca de él estaba un PNJ elementalista que había estado parado allí en silencio por quién sabe cuánto tiempo. Pero en este momento, su bastón estaba ardiendo brillantemente con magia de fuego.
Este elementalista claramente se estaba preparando para un hechizo poderoso. Cloudpiercer no pudo reaccionar a tiempo e interrumpir el lanzamiento. El elementalista señaló con su bastón, y una bola de fuego estalló. El fuego se expandió y formó un majestuoso pájaro de fuego. Nivel 75 habilidad elementalista, Firebird. El letrero de Boundless Sea no era tan simple como un wyvern. Capítulo 1660. Uso completo. Firebird, nivel 75 elementalista skill. Estos PNJ solo tenían capacidades de combate regulares. La amenaza de sus ataques era limitada. Sin embargo, la presión liberada por Firebird no faltaba en absoluto. Una bola de fuego flotaba sobre el bastón. Las llamas extendieron sus alas y volaron, quemando todo a su paso. La distancia estaba muy cerca. Firebird tuvo un largo tiempo de lanzamiento, pero el ataque en sí fue rápido. La pantalla de Zouzekai se puso roja al instante. En un instante, Cloudpiercer fue tragado por las furiosas llamas. Cloudpiercer no pudo esquivar el ataque, pero eso no significaba que Zouzekai no pudiera hacer nada. Todos lo vieron levantar las rodillas justo antes de que las llamas golpearan. El espectador promedio solo pensó que Cloudpiercer estaba tratando de esquivar el ataque, pero fue golpeado por Firebird antes de que pudiera dar un segundo paso. Sin embargo, cuando los jugadores profesionales vieron a Cloudpiercer mantenerse firme dentro de las llamas, sabían que no era tan simple como dar un paso, sino más bien un Knee Strike. Knee Strike era una habilidad de bajo nivel limitada al combate cuerpo a cuerpo. Sin embargo, a pesar de que los tiradores tendían a no elegir pelear a corta distancia, Knee Strike era una habilidad muy importante. Lanzadores, mecánicos y Spitfires, también era una habilidad imprescindible para las otras clases de artilleros. Porque cuando se usó esta habilidad, el usuario tendría un breve momento de super armor. No hubo un número definitivo de cuánto duró la super armadura. Muchas habilidades en Glory tenían efectos ocultos que no se harían públicos. Sin embargo, Knee Strike era una habilidad que había estado en el juego desde el principio. Sus usos habían sido descubiertos hace mucho tiempo por jugadores y jugadores profesionales. En particular, para Gunners, esta breve superarmadura fue extremadamente útil. Esto se debió a que las habilidades de Gloria no tenían tiempos de reutilización compartidos. En teoría, si fueras lo suficientemente rápido, podrías usar 10 habilidades a la vez. Por supuesto, esto fue solo en teoría. Aunque Glory no tenía tiempos de reutilización compartidos, había otras formas en que el diseño del juego limitaba las opciones disponibles. Por ejemplo, los movimientos de los personajes no pueden entrar en conflicto entre sí. Incluso si no hubiera tiempos de reutilización compartidos, no había muchas habilidades que pudieran usarse simultáneamente. Knee Strike era una habilidad que era extremadamente compatible con otras habilidades de artillero. Levantar las rodillas no entraría en conflicto con levantar los brazos para disparar un arma. Knee Strike también tuvo un enfriamiento bajo, por lo que a menudo se usaba para garantizar que otros ataques se dispararan con éxito. Muchos jugadores tenían fe ciega en esta técnica. Querían combinar Knee Strike con cada ataque, y durante un tiempo cada artillero era como una persona con una sola pierna. Sin embargo, esta técnica no era tan fácil de usar como la gente pensaba originalmente. Primero, para usar dos habilidades al mismo tiempo, el jugador necesitaba tener una velocidad de mano lo suficientemente rápida. Segundo, el efecto Super Armor de Knee Strike fue muy corto. Hacer uso de la super armadura requería un tiempo y juicio precisos. Para la mayoría de los jugadores, usar la técnica dependía de la suerte. Si tuvieron éxito o no fue como un gato ciego tratando de encontrar una rata muerta. La gente fallaba la mayor parte del tiempo, y siempre fue porque demasiadas entradas arruinarían lo que de otro modo sería un simple movimiento. Al final, la mayoría de la gente dejó de intentar probar su suerte a ciegas y se dirigió hacia cosas más útiles. La habilidad de Zouzekai naturalmente no necesitaba ser cuestionada. No había tiempo para que él esquivara, así que usó esta técnica de Knee Strike. Sin embargo, la superarmadura de Knee Strike fue muy breve, mientras que Firebird fue un poderoso ataque. Confiar en esta breve superarmadura para resistir el impulso del pájaro de fuego era imposible. Zouzekai lo usó cuando sería más efectivo, en el momento en que golpeó el pájaro de fuego. Las llamas pasaron. Cloudpiercer no se movió cuando levantó la rodilla, pero la superarmadura desapareció rápidamente, mientras que el impacto restante continuó.
Sin embargo, el impacto se redujo lo suficiente como para que Cloudpiercer lo elimine al retroceder adecuadamente. La mayoría de la gente pensó que el pájaro de fuego del NPC no era lo suficientemente fuerte como para enviar a Cloudpiercer volando, pasando por alto el Kmee Strike perfectamente sincronizado de Zouzekai. Realmente problemático. Fan Rui vio todo claramente. No pudo evitar maldecir. Había estado preparando las cosas para este momento durante mucho tiempo. Cloudpiercer había establecido el agro de los NPC y fue golpeado por Firebird, pero Cloudpiercer aún estaba mucho más lejos de lo que Fan Rui había estado esperando. Había esperado que Firebird le enviara directamente a Cloudpiercer. Los NPC que ahora apuntaban a Cloudpiercer atacarían, mientras él ayudaba desde la barrera. De esa manera, podría eliminar Cloudpiercer de una vez. Pero todavía había un poco de distancia del escenario perfecto que había imaginado. El perforador de nubes de Zouzekai no fue enviado volando. Retrocedió unos pasos antes de estabilizarse. Sus dos cañones apuntaban directamente hacia el mar ilimitado como antes. Quería continuar su ofensiva. El espíritu llega al arco iris. Pero Boundless se movió más rápido. Esta situación no era tan perfecta como Fan Rui había imaginado, pero tenía que reconocer que era mucho más realista. Zouzekai no fue tan fácil de vencer. Matarlo de una vez fue solo un sueño. Las llamas aún permanecían en Cloudpiercer. Las llamas no causaron ningún daño, pero eran como un marcador. El espíritu llega al arco iris se elevó. Esquivar. Cloudpiercer no se detuvo para respirar después de pasar Firebird. Desde el principio, Zouzekai se centró en el movimiento. Mientras esquivaba el alcance del espíritu al arco iris, comenzó su contraataque. Bang bang bang. Balazos. El contraataque no fue más lento que Boundless Sea's Spirit Reach Stode Rainbow. Boundless Sea usó Slap, enviando al elementalista junto a él a girar. El elementalista se convirtió en un escudo de carne para bloquear los ataques de Cloudpiercer. Este no era el objetivo de Zouzekai. Cloudpiercer continuó moviéndose hacia un lado para llegar a un ángulo diferente. Mar sin límites esquivado al otro lado. Dragon Wave. Ki se reunió y se convirtió en un dragón feroz. El Ki se movió más lento que las balas, y confiando en esta diferencia, el dragón Ki se dirigió a Cloudpiercer. Cloudpiercer inmediatamente esquivó a un lado. Sin embargo, Dragon Wave podría ser controlado. No fue tan fácil escapar. Interrumpir la habilidad fue crucial. Cloudpiercer apuntó su arma hacia Boundless Sea, pero un NPC de repente salió de la nada, situándose entre Cloudpiercer y Boundless Sea. Zouzekai solo pudo hacer que Cloudpiercer dé unos pasos más. Pero Dragon Wave no persiguió a Cloudpiercer. En cambio, el dragón repentinamente retrocedió, moviéndose frente a Cloudpiercer, bloqueando la vista de Zouzekai nuevamente. El ki no tenía color, pero cuando se reunía lo suficiente, el ki era lo suficientemente grueso como para crear un efecto de enmascaramiento. Cuando Zouzekai vio los movimientos de Fan Rui, inmediatamente sintió que algo no estaba bien. Fan Rui estaba haciendo un esfuerzo excesivo para bloquear su visión. Fan Rui probablemente estaba proporcionando cobertura para otro NPC. El PNJ que se había pegado entre los dos repentinamente apareció en la mente de Zouzekai. Todavía recordaba que el NPC se había estado moviendo hacia él, pero ¿de qué clase? Mago de batalla. Dragón rompe las filas. La onda del dragón repentinamente se apartó del camino, revelando una figura que avanzaba. Zouzekai reaccionó rápido como un rayo, pero solo pudo actuar en el momento en que atacó el mago de batalla. Fue porque el campo de batalla era demasiado caótico. Los dos no solo podían prestarse atención el uno al otro. También necesitaban evitar la interferencia de los NPC. Había todo tipo de cosas moviéndose a la vez desde la izquierda, detrás, a la derecha, a la izquierda. Aún así, Zouzekai no debería haberse distraído tanto como para perderse algo tan conspicuo como un mago de batalla que carga directamente hacia él. Battle Mage no solo había bloqueado su línea de visión, el Battle Mage había tomado prestada la onda del dragón de Fan Rui como cobertura para aparecer repentinamente frente a él. Zouzekai reaccionó casi instintivamente. Cloudpiercer apenas esquivó al dragón Breaks the Ranks. Pero un PNJ Berserker simplemente estaba allí. El Berserker balanceó su espada. Detrás del Berserker había un brujo lanzando una maldición. Zouzekai lo había notado. Pero lo más importante, estaba Fan Rui.
La onda del dragón regresaba, bloqueando su último camino posible de retirada. Auge. Incontables ataques aterrizaron en Cloudpiercer de una vez. Fin del capítulo 1660. Gracias por escucharnos, aquí en Teca Novelas Ligeras.